Capítulo 24. Arthur se arrodilló en la tierra, examinando con atención las distintas depresiones y marcas. Según los testigos y los informes de la zona, su presa estaba cerca. Las huellas que seguía parecían pertenecer a un caballo, aunque de gran tamaño. Eran fácilmente 3 veces más grandes que las que había dejado Ambre. El rastro se extendía por un buen rato, y también había encontrado algunas astas de flecha antiguas que se le habían caído a la criatura. Arthur estaba buscando una criatura de Grimm. La criatura era muy rara. Solo se habían reportado unos pocos avistamientos en toda la fragmentada historia de Remnant. Su cliente incluso había sugerido que todos los reportes se referían a la misma criatura, pero algunas historias terminaban con su muerte. Aún así, la presencia de flechas de antiguas heridas indicaba que esta criatura había aterrorizado las aldeas de Mistral durante bastante tiempo. Arthur presionó la tierra junto a las huellas, calculando su antigüedad por su compactación. La tierra blanda cedió a su tacto, lo que indicaba que las huellas se habían hecho hacía apenas un día. Las huellas más antiguas habrían endurecido la tierra y se habrían desgastado parcialmente por el clima y la actividad de viajeros y animales. Hace un día, quizá más, murmuró Arthur para sí mismo. El forajido se irguió, su nueva armadura crujió al moverse. Tai había mencionado que iba a conseguir equipo nuevo en la fiesta de cumpleaños de Ruby hacía un par de meses. Él solo tenía coderas y una hombrera, pero también contaba con casi una docena de historias sobre cómo la armadura le había sido útil. En Estados Unidos, Arthur siempre se las había arreglado disparando primero y siendo el primero en entrar en contacto con el enemigo en un tiroteo, pero las reglas eran distintas en los reinos. La gente tenía aura, lo que les permitía resistir los primeros disparos, y los Grimm eran mucho más resistentes que los animales de su tierra. Ni siquiera el oso grizzly más resistente podía compararse con un ursa. Así que Arthur siguió el consejo de Tai y se hizo con unas placas ligeras. Acero negro e inclinado cubría sus hombros, con una forma que recordaba a 3 grandes escamas cada uno. Unos grabados dorados decoraban las hombreras, cortesía de un dinero extra de la SDC. Sus rodillas y espinillas estaban protegidas por un par de protecciones inclinadas que terminaban en la parte superior de sus botas, lo que hacía que sus movimientos fueran un poco más rígidos pero le brindaba más protección y le permitía patear con un poco más de fuerza. Weisschne no solo había destinado fondos adicionales aquí y allá para apoyar a los Faunus, sino que también le había proporcionado trabajos estables. A veces se trataba de criminales fugados cerca de los campos de trabajo Faunus. Otras, de incursiones Grimm cerca de comunidades que no estaban tan protegidas como debían. Claro que, con el colmillo blanco atacando continuamente los convoyes de la SDC y aprovechándose de cualquier ventaja, su apoyo no era tan firme como podría haber sido. El apoyo a los Faunus también estaba siendo objeto de críticas a raíz de las actividades del colmillo blanco. Solo podía imaginar cómo estarían las cosas en el ámbito interno. Arthur se levantó con un suspiro, acomodándose el rifle en la correa. El rompetratos le colgaba a la espalda, con el cañón metálico frío por el aire invernal. Había renunciado a su chaqueta de piel de lobo y se había comprado un abrigo más moderno, una prenda de lana negra que le cubría el cinturón de armas pero lo mantenía abrigado. Dutch había usado un abrigo similar, pero llevaba el cinturón por fuera. Con su rifle, desenfundar el pacificador era innecesario. Los inviernos en Mistral solían ser suaves, pero siempre existía la posibilidad de que se desatara una tormenta repentina. La primera vez que se enfrentó a una, Arthur se vio obligado a refugiarse en una posada y casi pierde a su objetivo, de no ser porque el hombre decidió hacer lo mismo. Para colmo de males, habían elegido la misma posada. El forajido dejó que su mirada recorriera lentamente el suelo, intentando encontrar el rastro que había seguido la criatura. Ya había estado en esa zona varias veces. La primera, cuando la tribu Branwen atacó a los colmillos blancos. No había visto a ninguno de los asesinos de Raven, pero era evidente que seguían por allí. Por suerte, los campamentos de bandidos se trasladaban con frecuencia para evitar que los reinos los atacaran con dureza. Al menos, los que sobrevivían lo hacían. Mantuvo los oídos bien abiertos mientras seguía el rastro lentamente, con las manos enguantadas aferradas a su rifle. Las huellas conducían a un sendero que finalmente terminaba en Kuroyuri, una aldea abandonada en la naturaleza salvaje de Mistralia, destruida hacía una década. Los Grimm solían sentirse atraídos por paisajes tan desoladores, pero Arthur no apostaría a que la criatura se hubiera encontrado allí.
Las historias sobre un Grimm terrible en la zona eran más antiguas que la propia aldea, así que era mucho más probable que ésta se hubiera construido dentro del territorio de la criatura. Ahora que conocía el patrón de la criatura, Arthur confiaba en poder seguir su rastro desde la silla. Colgando su rifle, el forajido montó hambre y chasqueó la lengua, guiando al caballo por el sendero. Arthur no le quitaba la vista de encima, buscando otras señales del paso del Grimm. Hambre le avisaría si algo se acercaba. El instinto del caballo nunca fallaba. Tal como esperaba, las grandes huellas de los cascos ignoraban el sendero que serpenteaba entre los árboles, vagando por el bosque sin rumbo fijo. Manteniendo a su caballo en el rastro, Arthur siguió con la mirada el rastro del Grimm, atento a cualquier desviación o cambio. Este método de rastreo continuó durante casi una milla, siguiendo el rastro de la criatura a través del bosque y ascendiendo por una gran ladera. El sendero se estrechó, pero gracias al tamaño del monstruo que seguía, Arthur estaba seguro de que Hambre podría llegar hasta el final. Sin embargo, dar la vuelta sería complicado si sufrían una emboscada. A su izquierda, un precipicio caía 24 metros hasta el bosque. A su derecha, no había nada a lo que agarrarse, salvo algunos escasos puntos de apoyo. La pared rocosa era plana e inútil, lo que dificultaría las cosas si Hambre continuaba. Aún así, si dejaba atrás al caballo y la criatura regresaba a su guarida, tanto Arthur como su fiel corcel estarían en aprietos. Incluso con las huellas tan frescas, siempre existía la posibilidad de que el Grimm hubiera dado la vuelta o salido a cazar. Había aprendido patrones similares con la pantera jaguaro en Lemoine, y sabía que no era inmune a los ataques por los flancos. Peor aún, se decía que los Grimm aprendían con la edad, y los más ancianos eran casi seres conscientes. Esta criatura había existido durante al menos 50 años, quizá más si dábamos crédito a algunas leyendas. Arthur solo había oído ese nombre una vez, cuando Jack le preguntó por un libro que había leído. Era un monstruo de un cuento de hadas, algo sobre un guardián del bosque. Arthur ni siquiera lo había pronunciado bien, pero claro, o sea, conocía la leyenda. Viene de Europa. La leyenda se comparte en varios países. Guardián del bosque para algunos, terror para otros. Creo que se llamaba Nukelabé, dijo Osea, contento de distraerlos de sus vidas traumáticas y sombrías en América. Un recuerdo entrañable ahora, pero al menos le había dado una vaga descripción de la criatura, ya que los Grimm de Remnant solían coincidir con los viejos cuentos de hadas. Una extraña mezcla de hombre y caballo, a menudo descrito con brazos largos. En algunos lugares tenía una leyenda benevolente, pero obviamente eso no venía al caso aquí. Arthur nunca había visto ni oído hablar de un Grimm amigable, y dudaba que existiera alguno. Por su propia naturaleza, los Grimm se alimentaban de las emociones humanas, como la ira y la tristeza, y las buscaban activamente. Una criatura benevolente de los Grimm iba en contra de todo eso. Por no mencionar todas las viejas flechas que había sacado del suelo, caídas de la bestia. Arthur desmontó de Hambre, desenvainando a la pacificadora y sujetando las riendas con la mano libre. El sendero se ensanchaba un poco, lo suficiente para que Hambre pudiera girar si se encabritaba. Si el Nukelabé atacaba desde su guarida, Arthur podría girar a Hambre y atacarlo mientras el caballo huía. Si venía por detrás, tendría que arriesgarse a empujar al caballo más adentro y esperar encontrar otra salida. No era la estrategia más sensata, pero era la única opción que tenía sin otro guerrero. Contar con Summer o Sienna les permitiría proteger a Hambre y explorar la zona, siempre y cuando alguien estuviera allí para proteger su rápida huida. A medida que el sendero se acercaba al centro de la colina, una abertura arqueada comenzó a absorber la luz del mediodía al convertirse en una cueva. Por lo que pudo ver, la cueva seguía siendo grande incluso después de atravesar la abertura. Se curvaba suavemente hacia la izquierda, ascendiendo ligeramente hasta llegar a una gran cámara. Al mirar a su alrededor, Arthur percibió el olor a sangre rancia, ya podrida y vieja. La conocía bien. El forajido levantó la linterna de su silla y la encendió, prefiriendo su luz natural a la de las linternas y faroles eléctricos. También tenía algunos de esos, pero la preferencia era lo primordial. La luz de la linterna reveló lo que Arthur temía: viejas manchas de sangre en los suelos y paredes de la cueva, armas desechadas y oxidadas, restos de las víctimas del Nukelabé. Si habían muerto en la cueva o en algún lugar cercano importaba poco, pero significaba que muchos habían intentado matar a la criatura antes que Arthur. Normalmente no se acobardaba, pero que tantos fracasaran lo inquietaba. El forajido se agachó y examinó una flecha, cuya punta era de jade tallado con gran detalle. Observó su entorno por un momento y luego decidió investigar más a fondo.
Un silbido de viento soplaba en el aire, lo que solo podía indicar la presencia de otra entrada. Con los pasos de Amber resonando en las paredes, Arthur tuvo que esperar para orientarse. En una curva cerrada desde la entrada, otro pasadizo se extendía unos 60 metros. La luz exterior lo cegó por un instante, y guardó su linterna al llegar a otra entrada. Esta conducía a un sendero que descendía directamente por la ladera, y a lo lejos Arthur pudo ver las ruinas de lo que supuso era la aldea de Kuroyuri. La visión era solemne, recordándole a Arthur, no por primera vez, que aunque prosperaba allí, Renland no era un paraíso. No todo el mundo había pasado por lo que él había pasado, ni había aprendido de sus errores. Y a veces, aunque lo maldijera, Arthur tenía que admitir que simplemente había tenido suerte. Parece que este bicho no está en casa, murmuró Arthur, ganándose un bufido de resentimiento de hambre. Le lanzó una mirada fulminante al caballo y tiró de las riendas hacia la segunda entrada que había encontrado. Ahora que tenía algo parecido a un rastro de caza, Arthur podía planear su próximo movimiento. Ya fuera cazando una pantera escurridiza o un grim legendario, las reglas eran las mismas. Encontrar su territorio, observar sus movimientos y emboscarlo. Tenía algo de polvo para explosivos y algunas trampas que podía colocar. Con tantas personas que habían caído a manos de la bestia en el pasado, iba a tener que usar toda la artillería pesada esta vez. Dado que las armas llevaban allí un tiempo sin ser recuperadas, se podía afirmar que Arthur era el primer humano vivo en la cueva en mucho tiempo. Eso significaba que podía ser un poco extravagante con sus trampas sin preocuparse por los daños colaterales. Unas cuantas estacas bien colocadas en el suelo servían como trampa rudimentaria, y había encargado mechas a Atlas precisamente para situaciones como esta. Un contenedor de polvo inflamable y el sofisticado detonador estaban conectados a las trampas en cada entrada, y se aseguró de incluir una carga secundaria en el centro de la cueva. La idea era que las trampas activaran el explosivo principal que había dentro y obligaran al Nukelave a salir. Si era tan grande como suponía, tendría que luchar contra él en campo abierto. La gravedad también jugaba a favor de Arthur. La bestia era sin duda pesada, y si lograba arrojarla por el terraplén o desde el borde del precipicio, se ahorraría muchos problemas. Los Grimm no poseían aura y no podían curarse de las heridas como los humanos y los Faunus. Prefería 1000 veces luchar contra un Grimm lisiado que contra uno entero. Una trampa para osos más grande de lo normal era un poco más difícil de esconder, pero tenía una lona vieja que había comprado para cubrirla. Arthur la colocó justo al lado del sendero por el que había entrado, al otro lado del cable trampa. La cubrió con cuidado con la lona, que era de un color similar al de las rocas que la rodeaban. Si el Nukelave no era demasiado listo, tendría ventaja. Arthur tardó media hora en preparar y armar todas las trampas a su gusto, y el sol comenzaba a ponerse. Tenía tiempo para un almuerzo tardío antes de empezar a buscar a la criatura. Como todos los Grimm, suponía que este también sería nocturno. El hecho de que no estuviera allí ahora sugería la existencia de varios escondites, pero presentía que este era su territorio principal. Ahora, lo único que le quedaba por hacer era sentarse a esperar y estar alerta por si la bestia lo encontraba primero. Arthur se alejó varios cientos de metros de la ladera que ascendía por la pequeña montaña, colocando su fuego en una hondonada. Usando una cubierta perforada para el fuego, limitó la cantidad de luz que provenía del campamento y luego se puso a preparar la cena. Para cuando se pusiera el sol, tendría un buen filete de venado a la parrilla listo para servir. Con el fuego avivado, Arthur se recostó contra un leño y sacó su pergamino, pasando rápidamente las fotos. Tenía las de paisajes de Argus y Menagerie, pero también había tomado algunas recientemente en la fiesta de cumpleaños de Ruby. Presentar a la familia de John a la de Summer había sido todo un éxito, y había sido agradable relajarse sin preocuparse de que alguien se colara en la fiesta. El forajido sonrió con tristeza al ver una imagen de la pequeña Ruby soplando las velas, con Jan y Jack vitoreando con igual fervor. Jack aún era nuevo en esto de las fiestas de cumpleaños, y estaba encantado con todos los regalos y juegos que las niñas le habían enseñado. Casi parecía que la fiesta era más para Jack que para Ruby, pero la niña estaba tan contenta de tener a Jack allí como el pequeño de estar presente. ¡Feliz cumpleaños!, gritaron todos al unísono, haciendo que las mejillas de la pequeña Ruby se pusieran rojas como tomates. Summer y Arthur sacaron fotos mientras Jan dejaba caer el primer regalo envuelto sobre la mesa, junto a la enorme tarta de galletas de Ruby, exigiendo que abrieran el suyo primero. Arthur se había reído a carcajadas cuando Ruby rasgó el papel de regalo como un Beowulf enloquecido, y ella alzó el último videojuego para la consola de casa.
Oh, Jan. Super DC contra Epic 7. No debiste. Jan se pavoneó ante los halagos, pero la sonrisa de satisfacción de Tai a sus espaldas delataba que su hermana mayor había contado con ayuda para elegir el regalo. El obsequio de Arthur había sido sencillo. Un cinturón de cuero negro y metal plateado con presillas para los cartuchos de rifle que tanto le gustaban. En lugar de una funda para la pistola que no solía llevar, Arthur le había regalado cartucheras adicionales y una pequeña cruz de plata. La pequeña segadora saltó de alegría al ver el regalo y le dio las gracias efusivamente a la forajida. Después de cortar el pastel y abrir los regalos, los niños se fueron a jugar y divertirse, dejando a los adultos en la cocina. Habrían ido a la sala, pero el televisor estaba muy alto y Tai tenía que vigilar el alcohol por si Jan se ponía un poco aventurero. Parece que Jack se lo está pasando en grande en la fiesta, comentó Tai, abriendo una cerveza y dándosela a John. El hombre con cicatrices se la ofreció a Abigail, pero ella la rechazó y le dio un sorbo. Sí, Jack nunca tuvo amigos de su edad de pequeño. Nos mudábamos tanto que casi nunca teníamos tiempo para llevarlo al pueblo. Me da pena decirlo, pero ese chico solo ha conocido a ladrones y asesinos, dijo John con una mueca. Abigail también parecía avergonzada, pero por suerte Crow estaba allí. Cuando Ray y yo crecíamos en la tribu, no había muchos niños. Solo un montón de adultos enojados o borrachos que nos golpeaban por estorbar. Mirando al chico, Crow se interrumpió con un largo trago de whisky, está mucho mejor que nosotros. No te preocupes por eso. John miró a Crow fijamente, intentando comprender cómo debió haber sido su infancia. Finalmente, alzó su cerveza en un saludo y sonrió. Sí, supongo que el chico no salió tan mal. Gracias a su madre, claro. Le dio un codazo a Abigail, que estaba a su lado, y ella restó importancia a sus halagos con un gesto. Arthur los observó un rato, con una leve sonrisa en el rostro. Summer vio que su expresión se ensombrecía y decidió volver a centrar la atención en él. Así que, Arthur, ¿cuáles son tus planes ahora? Sé que rechazaste a Oz y que lo de Colmillo Blanco no funcionó. ¿Qué le espera a Arthur Morgan? Preguntó con un gesto grandilocuente, provocando que el forajido soltara una breve carcajada. Ahora mismo. Tómate una cerveza y descansa un rato. Parece que cada vez que nos dábamos la vuelta en Estados Unidos, algo salía mal o estaba a punto de salir mal. Entre los Pinkerton, los O'Driscoll, la policía local, Arthur señaló las cicatrices que recorrían el rostro de John. Hasta la fauna local nos odiaba. No tengo planes por el momento. Ozpin me dio la autorización para cazar recompensas, así que pensé en viajar un poco y ver qué pasa. Todavía tengo buena relación con gente por todas partes, quizá visite a algunos amigos. Summer lo miró con picardía y decidió que la respuesta no era suficiente. ¿Nada más? Ni siquiera ir a visitar a cierto fauno llamado... Termina esa frase, Summer, y les contaré a todos por qué los Murfree pudieron atraparte, dijo Arthur con voz firme, rematando la amenaza con un sorbo de cerveza. La mujer, sabiamente callada, dejó claro a los presentes, con sus mejillas sonrosadas, que aquella historia era realmente interesante. ¿Sabes? Si vas a cazar recompensas, deberías pensar en usar armadura, sugirió Tai, desviando la atención de su esposa. No una armadura completa ni nada pesado, solo algo resistente para protegerte de los golpes. ¿Conoces a alguien por aquí a quien pueda preguntar? No estoy muy acostumbrado a este tipo de cosas, admitió Arthur. Tai le dedicó una amplia sonrisa y le dio una palmada en el hombro. ¿Crees que me la compré en una tienda? He tenido que enseñar a mis alumnos a protegerse, así que me he vuelto bastante bueno fabricando y encontrando armaduras. Dime qué te parece bien y lo haré. Arthur brindó con la cerveza y luego agarró otra botella, observando cómo Jack y Ruby perseguían a Jan por la sala. Al parecer, la rubia se había escapado con el mando de Jack, y Ruby estaba ayudando al chico a recuperarlo. Un buen recuerdo para todos, y algo de lo que, por una vez, podía sentirse orgulloso. Negando con la cabeza ante las travesuras de los chicos, Arthur abrió su botella y bebió otro trago. Arthur sonrió al recordar la fiesta y la hospitalidad de Summer y su familia. Incluso Ruby y Jan habían oído a Jack llamarlo tío Arthur y habían empezado a hacer lo mismo, algo que no sabía muy bien qué pensar al respecto. La familia siempre había sido un tema delicado tras su mala suerte y sus aún peores decisiones, pero a la vez se encontraba deseando tener más de esa vida. Dejando a un lado las imágenes, Arthur abrió su biblioteca musical para reproducir algo en los pequeños altavoces del pergamino. Había todo un género llamado simplemente country, con algunas buenas melodías que podía seguir con la cabeza.
Algunas de las canciones más recientes sonaban como quejas con una guitarra de fondo, pero cualquier cosa que le levantara el ánimo le serviría. Según todos los expertos en Grimm, un buen humor era un camuflaje para las bestias. Mientras el pergamino comenzaba a sonar, una guitarra melancólica empezó a rasguear. Un viejo vaquero salió a cabalgar, un día oscuro y ventoso. Arthur tarareaba la melodía mientras el cantante contaba la historia de la revelación del vaquero, masticando una brizna de hierba mientras preparaba su cena. Mientras cocinaba y escuchaba, la luz se fue apagando gradualmente en el cielo, sumiendo el bosque en la oscuridad. Ahora solo tenía que esperar. Tras tantas semanas encerrada en el cuartel general, Sienna estaba a punto de matar a alguien, preferiblemente a Adam, cuando Kali la invitó de vuelta a Menagerie. El motivo oficial era hablar sobre la relación de Colmillo Blanco con Menagerie tras los violentos sucesos, pero Kali también había insistido en pasar un rato a solas. La última vez que Sienna había accedido, se despertó en la cama de Gira con Kali encima, mientras él se acurrucaba en el sofá de fuera. Vaya sorpresa, sin duda. ¿Qué tal todo en la sede?, preguntó Kali, sirviéndole una copa de vino a Sienna. La tigresa suspiró y la tomó a regañadientes, sabiendo que la mujer casada la molestaría aún más si se abstenía. Al ver que su amiga aceptaba, Kali soltó una risita triunfal mientras se servía la suya. Me duele la cabeza. Si no supiera nada mejor, diría que estoy arreando a un grupo de gatos particularmente hostiles en lugar de liderar un grupo defensor de los derechos de los faunos. Si no están peleando entre ellos, están tramando el plan más infame para vengarse de los humanos de una vez por todas. Sienna bebió un trago de vino con resignación, saboreándolo un instante antes de tragarlo. El vino tinto siempre había sido su debilidad, aunque prefería los licores más fuertes. Había una razón por la que Arthur llevaba bourbon y aguardiente casero consigo, y no era precisamente por el sabor. La única buena noticia es que he mantenido a Adam hospitalizado durante 16 misiones consecutivas. Seguro que está que echa humo bajo todo ese yeso. ¿Ah, sí? ¿Cómo se lo toman los demás? Seguro que todos sus seguidores están resentidos de que lo hayan dejado tanto tiempo en el banquillo. La pregunta tácita de Black era evidente, y Sienna puso los ojos en blanco. Aún así, no podía reprocharle a un padre que cuidara de su hijo. A pesar de mis esfuerzos, algunos miembros de Colmillo Blanco aún lo visitan en la enfermería. No puedo prohibírselo sin levantar sospechas o ser demasiado duro con él, y lamentablemente, la farsa de entrenarlo para un futuro liderazgo empieza a desvanecerse. Para entonces, Adam había pasado tanto tiempo con diferentes yesos y escaíolas que tenía las peores marcas de bronceado del mundo. Una pequeña satisfacción, considerando lo que le había hecho a Colmillo Blanco. ¿Sigues culpándolo por la muerte de Caín? Cuando Sienna se atragantó con el vino, indignada, Kali levantó la mano. Ojo. No es que crea que no deba ser castigado, pero los demás ya se han dado cuenta de tu rencor. No dejes que te quite más de lo que ya te ha quitado. Kali tosió en su mano, recordando una vez más que no podía respirar vino. Un semblante inútil en cualquier otra situación. Tras unas cuantas toses más, Sienna miró a su amiga con expresión de resignación. Sé que no me estás sugiriendo que deje las cosas así, ¿verdad? Kali, él fue quien nos metió en este lío. Siseó Sienna. Su amiga, con los ojos cerrados, reprimió su ira y, mientras bebía un sorbo de vino, esbozó una sonrisa de satisfacción. No del todo. Recuerda que tenías la opción de denunciarlo y defender al señor Morgan, y te abstuviste para preservar el Colmillo Blanco. Era perderlo por completo o permitir que la organización se convirtiera en lo que es hoy, extorsión y secuestro en pos de la igualdad. El tono de Kali era completamente crítico, y Sienna se preguntaba dónde había guardado esa lengua afilada. Normalmente, Gira era quien intimidaba. Y ahora, al igual que cuando aspirabas al puesto de mi marido, el joven Tauro está ganando popularidad. Sobre todo desde que muchos de los veteranos se han marchado. Sienna intentó replicar, pero la verdad la obligó a callar. Había oído murmullos entre los nuevos reclutas y los antiguos forasteros, preguntándose por qué no entraban en guerra abierta con los reinos para buscar justicia para los faunos. Cualquiera con dos dedos de frente sabía que un conflicto directo con cualquier reino significaría el fin de los colmillos blancos, pero su base de reclutamiento había cambiado. Ya no buscaban personas sensatas ni recursos. Gracias al nuevo rumbo que habían tomado los colmillos blancos, el reclutamiento se centraba menos en quienes tomarían decisiones tranquilas y racionales y más en cualquier fauno lo suficientemente enfadado como para empuñar un arma y luchar.
Había sido una decisión difícil, pero el rumbo que habían tomado los colmillos blancos la obligó a actuar. Cualquiera que hubiera sido reclutado en la época de Guirá, sin duda se mantendría alejado de los colmillos blancos ahora. Si bien era generalmente aceptado que los medios de comunicación estaban bajo el control de quienes tenían dinero e influencia, la cantidad de vídeos y víctimas de sus acciones comenzaba a acumularse. Siena sabía que las cosas serían así antes del incidente en la mansión Stschne, y precisamente por eso había predicado cautela junto con sus acciones, una rabia atemperada por la sabiduría. Porque una vez que los colmillos blancos emprendieran este camino, solo sería posible recuperarse con una victoria total. Creo que, dejé que las cosas se me escaparan de las manos, admitió Siena en voz baja. De alguna manera, mientras reflexionaba, su vaso se había vaciado misteriosamente. Kali, por supuesto, se ofreció encantada a rellenárselo. Estaba furiosa con Adam después de lo que hizo. Matar a Caín y expulsar a Arturo le habría valido la pena de muerte si hubiera tenido la más mínima prueba. En cambio, me enfrenté a un fracaso de la misión y habría sido vista defendiendo a un humano cuando uno de los nuestros había muerto. Cualquier pretensión de liderazgo que pudiera haber tenido se habría desvanecido en el tumulto resultante. ¿Ves? Sabía que no permitiste que todo esto sucediera. Guirá sospechó que había gato encerrado cuando nos enteramos, pero al final, todo depende de ti. Kali se inclinó hacia adelante y puso una mano en la rodilla de Siena. No digo que olvides lo que hizo Adam. Me horroriza pensar que mi hija esté tan enamorada de un chico así, pero me temo que mis advertencias han caído en saco roto. De hecho, a estas alturas Blake casi ni nos habla. Pero debes recordar que solo es un hombre. El futuro de los Faunus en todas partes podría depender del colmillo blanco, y estás dejando que tu rencor hacia Adam lo manche. ¿Y qué propones que haga? No puedo disciplinarlo sin levantar sospechas, y no puedo ignorarlo y conservar la cordura. ¿Qué sigue? ¿Envenenarle la cena? Lo había dicho en broma, pero la mirada pensativa de Kali la preocupó. Obviamente conoces la situación mejor que yo, pero creo que tu mayor problema es cómo tratas a Adam ante los demás. El chico sabe perfectamente por qué actúas así, y sin duda sabe que nunca se le confiará nada que supere su rango. Entonces, ¿por qué no dejar que se gane la antipatía de los demás, en lugar de dejarlos preguntándose por qué su líder odia a la joven promesa? Porque, déjame decirte, esta animosidad solo le beneficia. Bueno, no del todo. Si le daba una buena reprimenda, quién sabe lo mal que lo pondría en el futuro. Aún así, Kali tenía razón, pero Siena tendría que encontrar la manera de desenmascarar a Adam como el manipulador que era. Basta de hablar de negocios. Kali golpeó la mesa, sacudiéndola ligeramente. A juzgar por el rubor en sus mejillas, estaba sintiendo los efectos del vino. ¿Cómo está Arthur? Siena miró a su amiga con recelo, entrecerrando sus ojos ámbar mientras sus orejas se aplanaban. ¿Qué te hace pensar que lo estoy vigilando? Que yo sepa, no hemos hablado en meses. Kali soltó una risita ante la evasiva, lo que provocó que Siena gruñera y bebiera un sorbo de vino. O al menos, lo habría hecho si no se le hubiera acabado. ¿A dónde iba todo esto? Una gatita me contó que estuvo en Argus hace unos meses, dijo Blake. Claro que era Blake. De alguna manera, la adolescente había perfeccionado el arte de distanciarse de sus padres mientras, al mismo tiempo, los ponía al tanto de cada chisme de colmillo blanco. Y al parecer, fuiste lo primero que preguntó. Parece que alguien le causó buena impresión. Siena iba a responder y a callar las ideas absurdas de Kali cuando se detuvo, comprendiendo entonces el verdadero propósito de la reunión. Kali había hablado de los colmillos blancos y la había animado a beber vino, para luego empezar a preguntarle por ella, un hombre. Un amigo. Da igual. Le preguntó a la gente de colmillo blanco, que resulta ser un fauno gato, por su amigo fauno gato que pertenece a colmillo blanco. No entiendo por qué pensé primero en mí. Debe ser amor, dijo Siena con sarcasmo, reclinándose en el sofá y haciendo girar su copa de vino con irritación. Te tengo calada, Kali belladona. No creas que puedes emborracharme y ponerte a chismorear. Oh, qué acusaciones tan infundadas. Pero seguro que eso te hace sentir bien, ¿verdad? No conozco a ninguna mujer a la que no le guste que la admiren. Kali bajó la mirada hacia su mano izquierda, masajeándose el anillo con el pulgar. ¿Crees que se ha casado alguna vez? Una vez, y por lo que entendí, fue más por el bien del niño que por amor verdadero, dijo Siena, dando un sorbo a su vino. Tanto la mujer como el niño fueron asesinados por bandidos.
Kali hizo una mueca al oír eso, con un semblante abatido y, por primera vez en la conversación, con verdadero arrepentimiento. Siempre parecía tan abatido cuando alguien mencionaba a los niños. ¡Ay, Dios mío! Me había dicho que tenía un hijo, pero Arthur dijo que la enfermedad se lo había llevado. ¡Qué triste! Kali rodeó el borde de su vaso con el dedo, pensativa. Eso debe dejar huella, ¿no crees? Sí, a juzgar por sus confesiones en el barco de regreso a Mistral. Al menos, por lo que recordaba. Ambos habían estado muy emocionados entonces, y habían bebido bastante. Está lejos de ser un hombre normal. Su pasado lo ha vuelto sabio y cínico, pero eso no le impide ser un cretino abnegado. Si acaso, diría que tiene un deseo de morir. Es demasiado terco para morirse de verdad, dijo Sienna con una risita seca. Y hubo una mujer una vez, pero no me pareció nada del otro mundo. No era alguien digna de él. Kali se quedó sin aliento al oír eso, y Sienna se dio cuenta de lo que acababa de decir. Maldita sea. Le había revelado el drama a Kali, la persona que más se alimentaba de esas cosas. ¿Te contó sobre su antiguo amor? ¡Ay, qué tierno! Bueno, por supuesto, cuéntanos. La mujer casada dejó su copa y se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en las manos y los codos en las rodillas, como una colegiala borracha. Lo cual no era del todo cierto. Sienna suspiró profundamente y bebió un sorbo de vino, soportando la curiosidad de su amiga. Vale, cálmate, dijo ella, poniendo los ojos en blanco. Había una mujer llamada Mary. Al parecer, se gustaban antes de que naciera Isaac, pero la familia de Mary no lo aprobaba. Él siguió con su vida de forajido errante y ella se vio obligada a seguir adelante. Cuando se reencontraron, ella le pidió a Arthur que salvara a su hermano pequeño. Casi lo consiguieron, de no ser por su enfermedad y la destrucción de su banda. Le dolió mucho que ella le devolviera el anillo. Una tontería, en realidad. La mirada de Sienna se perdió en la lejanía, recordando cuando había encontrado la pequeña joya en la alforja de Arthur. Sus ojos reflejaban un dolor profundo al verla, pero nunca mencionó su intención de regresar a Estados Unidos. De hecho, era más feliz allí. Mary se había dado por vencida con él en la última carta que recibió de ella, y Arthur no era de los que forzaban una relación. No después de lo que le había pasado a la última mujer que se le acercó. ¡Ay, qué pena! Siempre parece tan bromista, aunque quizá un poco triste, exclamó Kali con entusiasmo. Nunca supe por todo lo que había pasado. ¿Pero qué tenía de malo esa tal Mary? No pareces impresionada con ella. Sienna resopló y dejó su vaso, indignada al oír mencionar a la mujerzuela. No era justo juzgar a alguien a quien no conocía, pero la imagen que se había formado a partir del triste recuerdo de Arthur no la dejaba en buen lugar. Ella supo qué clase de hombre era desde el principio. Pedirle que cambiara tanto le causó un dolor innecesario, y luego lo desechó como basura por un aristócrata de buena cuna para complacer a su padre. Claramente, la opinión de su familia le importaba más que a Arthur. Solo pensarlo la enfurecía. ¿Cómo se atrevía una simple aristócrata a tratar así a un hombre como Arthur? Lo había visto sacrificarse y luchar por gente que apenas conocía, sin que se lo pidieran ni le pagaran, y sabía que lucharía aún más por una familia. Cualquiera que pensara lo contrario estaba simplemente equivocado. Y ahora que su banda se había disuelto, Arthur parecía ser un hombre de familia sin familia. La familia de John Marston y el Colmillo Blanco habían sido lo más importante para él en Remnant, con la familia de Summer en un lejano tercer lugar. E incluso después de que lo expulsaran y lo acusaran de asesinato, el forajido seguía vigilándolos por ella. Semejante altruismo se habría desperdiciado con una mujer como Mary Linton. Su expresión debió de reflejar sus pensamientos, porque Kali no pudo reprimir la risita que se le escapó. La risa puso a Sienna a la defensiva de nuevo, y arrebató su copa de la mesa y la vació de un trago. Esta vez, el rubor en sus mejillas no tenía nada que ver con el vino. Bueno, ya no te molesto más con el vaquero favorito de todos. ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si jugamos a un juego como en los viejos tiempos? Ya sabes cuál. Kali dejó a un lado la botella que habían vaciado y tomó otra, la descorchó y vació el vaso de Sienna hasta el borde. Hizo lo mismo con el suyo y brindó. Sienna suspiró y chocó su vaso con el de Kali, lista para su juego favorito de Yo Nunca. De alguna manera, esta inocente ama de casa siempre lograba beber más que Sienna. La mujer usaba los violentos enfrentamientos de Sienna en su contra, y la única respuesta eran sus aventuras amorosas. No es que ella misma fuera una pervertida, pero había mucho más en la intimidad de lo que Kali dejaba ver, y Girano estaba dispuesta a contarlo todo. Yo primero.
Jamás había deseado tener sexo con un sombrero de vaquero puesto. Exclamó Cali con entusiasmo. Siena parpadeó ante la declaración, sintiendo cómo se le calentaban las mejillas. Claro, hacía tiempo que no se revolcaba en la cama. Y los sombreros de vaquero eran un tema tan común, todo el mundo por aquí los llevaba. Si los llevaba puestos, no significaba que estuviera pensando en alguien en particular. Demonios, la mitad de los hombres atractivos de Bakuo habían lucido algún tipo de sombrero de ala ancha, aunque en ese momento no recordaba ningún nombre. Y sin duda, la idea de cabalgar sobre él tenía su encanto, el vaivén de las caderas creando una fricción deliciosa mientras controlaba cada movimiento y gemido. Cali no pudo contener un chillido de alegría escandalosa cuando Siena bebió un trago, y la fauno tigre le hizo una peineta mientras lo hacía. La noche se prolongó hasta el crepúsculo sin incidentes, y Arthur empezó a preguntarse cuánto tiempo duraría aquello. Tenía provisiones suficientes para una semana, quizá más si racionaba, pero eso incluía el viaje de vuelta a la civilización una vez terminado el trabajo. Siendo realista, le quedaban 2 o 3 días antes de tener que recoger y regresar. Pero sabía que no debía arriesgarse y enfrentarse a un monstruo como el Nukelave sin estar preparado. Arthur se levantó del fuego humeante y, mientras se limpiaba las manos, arrojó al bosque la ancha piedra que había usado como plato. Las hierbas que crecían en Mistral tenían un sabor distinto, y hacía tiempo que se le habían acabado las que había recogido en América. Eran un gusto adquirido, pero también le gustaban bastante las especias que había encontrado en el pueblo. El problema era que no podía conseguir muchas sin sobrecargar a hambre, su sustento en la naturaleza. El caballo en cuestión estaba comiendo una variante de la comida que él mismo había preparado, siguiendo la receta que había traído de América. Todos los establos, desde aquí hasta Vale, ofrecían vitaminas y golosinas preenvasadas y recetadas para Famine, pero Arthur prefería seguir con el método tradicional. El caballo estaba más enérgico y fuerte después de una buena comida, y los efectos se intensificaban ahora que tenía aura. Arthur no estaba seguro, pero le parecía que el caballo se había vuelto un poco más inteligente. Tenía que darle a Famine menos órdenes verbales de lo habitual, ya que el caballo reaccionaba al entorno y a su lenguaje corporal. No lo entendía del todo, pero el árabe captaba rápidamente cosas que meses atrás le habrían resultado incomprensibles. Arthur se acercó al caballo y sacó su fiel cepillo, pasándolo suavemente por el cuello de Hambre. No había mucho polvo que limpiar del brillante pelaje negro del animal, pero a Arthur le gustaba hacerlo solo para tranquilizar a su compañero. Hambre disfrutaba de un buen cepillado, y era una buena manera de asegurarse de que no tuviera nada atascado en una herradura o alguna herida infectada. Le dio una palmadita cariñosa al árabe, provocando un resoplido que casi le vuela el sombrero. Tranquilo, muchacho, lo reprendió Arthur con suavidad, cepillando el pelaje de Hambre. Este se estremeció de pies a cabeza, moviendo la silla de montar y haciendo tintinear las alforjas. Arthur lo hizo callar y le dio un manotazo en la nariz, intimidándolo, mientras buscaba con la mirada cualquier rastro de Grim, su presa o cualquier otra cosa. El hecho de que estuvieran allí por el Nukelave no significaba que no hubiera otras criaturas Grim cerca. Solo se había topado con una en todo el día, un crepal que había abatido rápidamente con su cuchillo. Tras terminar la cena y calmar a Hambre, Arthur solo pudo sentarse y avivar el fuego moribundo, sin querer echarle más leña por si acaso. El aire era seco y frío, pero su chaqueta y saco de dormir lo protegerían del frío sin problema, y no provocarían un incendio forestal mientras dormía. El forajido sintió que le pesaban los párpados y se levantó para despejar la mente. Mientras recorría el perímetro del campamento, escudriñando el bosque, su pergamino vibró. Arthur lo sacó del chaleco y lo levantó, pero un chillido lejano lo interrumpió antes de que pudiera leer el mensaje. Guardó el dispositivo y buscó su revólver, con la mirada atenta y concentrada. El grito provenía de la cueva del Nukelave, un alarido largo y atormentado que le heló la sangre. No tenía ni idea de si se trataba de la criatura a la que había venido a matar, pero sin duda era un sonido nuevo para él. Si el chillido lo inquietó, a Hambre lo volvió completamente paranoico. El árabe se encabritó y protestó, tirando de la rienda contra el árbol al que Arthur lo había atado. El forajido se acercó al caballo que forcejeaba, con las manos en alto mientras intentaba calmarlo. Tranquilo, muchacho, le dijo a Arthur, desatando las riendas. Sin las riendas atadas, sería más difícil controlar a Hambre, pero si algo salía mal, Arthur prefería que el caballo tuviera una vía de escape. Había sucedido muchas veces en las tierras salvajes de New Hanover y Lemoyne, cuando Arthur, acechando pumas y panteras, terminaba siendo cazado a su vez.
Mientras tuviera una vía de escape despejada, Ambre podría desbocarse y regresar más tarde cuando Arthur lo llamara, evitando así que el forajido tuviera que protegerse a sí mismo y a su caballo al mismo tiempo. Con Ambre tan inquieta, no tenía sentido acercarla a la cueva. Con o sin Aura, al menor grito, Arthur saldría despedido y aturdido mientras su caballo huía despavorido. Tendría que abandonar al animal y esperar que viniera cuando lo llamara. Arthur llevaba el rompetratos colgado a la espalda, tomó su rifle y cargó algunas de las balas Burn más potentes. Las puntas contenían polvo además del propelente, así que esperaba que impactaran con más fuerza. No tenía mucho más que su cuchillo para el combate cuerpo a cuerpo, pues no quería enfrentarse al Nukelabee. Si la criatura se acercaba lo suficiente como para que una hoja pudiera ser peligrosa, estaría en serios aprietos. Agachándose ligeramente, Arthur se dirigió hacia la cueva a paso firme, sin correr propiamente, pero moviéndose a una velocidad decente. Aunque estaba lejos, el forajido se esforzaba por evitar cada arbusto y matorral que encontraba. Era imposible saber hasta dónde alcanzaban los sentidos de la criatura. Mientras avanzaba, Arthur permanecía alerta ante cualquier otra señal de su presencia, preguntándose qué podría haberla alertado. El Grim era más inteligente que la bestia común simplemente por su edad, y si cazaban emociones negativas, quizás intentaba asustar a su presa. ¿Inducir miedo para luego abalanzarse sobre ella? Una posibilidad plausible, pero nada que pudiera confirmar por el momento. Lo único que podía hacer era intentar avistarlo y elaborar un plan. Cuando Arthur se encontraba a tan solo unos cientos de metros de la ladera, se detuvo tras un arbusto y se agachó, calmando la respiración y serenándose mientras miraba hacia la cueva. No había huellas recientes evidentes en este lado, así que debía estar en la otra ladera. O Arthur había venido desde el campamento para nada. Tras varios minutos de exploración sin encontrar nada, Arthur se colgó el rifle y sacó los binoculares. Con ellos, pudo ver toda la montaña hasta la curva que conducía a la cueva, y apenas pudo distinguir una de las estacas que había usado para colocar el cable trampa. El hecho de que estuviera allí, y no lanzada al cielo, significaba que las trampas aún no se habían activado. ¿Dónde estás, maldito feo?, murmuró Arthur, buscando con la mirada cualquier señal de vida. Nada se movía, y ningún animal chillaba ni se inmutaba en la quietud de la noche. Aquel primer grito probablemente había ahuyentado a la fauna nocturna, tal como lo hacían ante la presencia de un depredador. Eso le facilitaba a Arthur percibir la amenaza, pero le dificultaba moverse sigilosamente sin todo ese ruido. De repente, Arthur lo oyó: el lejano golpeteo de un casco. Era increíblemente profundo y resonaba desde muy lejos, pero Arthur sabía que no era Ambre. Cuanto más grande era la pezuña y más espacio había en su centro, más variaba el sonido. O había encontrado a su presa, o el caballo más grande que existía estaba cerca. El eco hacía parecer que provenía de la cueva. Pero si era así, ¿por qué no se había activado el otro cable trampa? La mayoría de los animales con pezuñas no levantaban mucho las patas al moverse despacio, y él había subido el cable todo lo que podía. El Nukelabee andaba por la cueva y, o bien lo había pisado conscientemente, o había tenido suerte, 4 veces. Arthur guardó sus binoculares y levantó su rifle, observando a través de la mira telescópica la entrada que aún podía ver. Otro fuerte grito, esta vez más parecido al relincho de un caballo que a una pesadilla, llenó el aire. El eco aún resonaba débilmente, y apenas pudo distinguir movimiento en el borde de la mira, al fondo de la cueva. Efectivamente, unos brillantes ojos carmesí lo miraban fijamente desde la cueva, envueltos en sombras junto con el resto de la criatura. Distinguió el brillo de los huesos, y estaba seguro de que se trataba de la criatura. Cualquier otra criatura ya habría activado los cables y explotado. Bueno, es hora de que empiece la fiesta, murmuró Arthur para sí mismo, quitando el seguro de su rifle y apuntando al Nukelabee, concentrándose en el punto entre los dos ojos rojos. Ajustó la mira justo por encima de los ojos para compensar la distancia, ya que la suave brisa no soplaba con la suficiente fuerza como para afectar la bala a esa distancia. Arthur dejó que su respiración se calmara, soltó el aire contenido y apretó el gatillo. Sin ningún ruido de fondo que lo enmascarara, el estallido del rifle fue ensordecedor. La mira se movió por el retroceso, pero Arthur alcanzó a ver la bala impactar justo entre los ojos rojos, un poco más cerca del derecho. Un alarido de dolor cruzó el bosque, haciendo que Arthur se estremeciera por su volumen y tono. Observó cómo el Nukelabee se adentraba en la cueva, con los oídos atentos a la siguiente parte de su plan. Se oyó un tintineo metálico, y su sonrisa malévola lo confirmó.
La criatura había caído en las fauces de la trampa para osos. Y con dolor proveniente de la parte trasera, el Nukelabee aulló de nuevo y salió disparado de la cueva, revelándose a la luz de la luna. Era una abominación. Aunque Arthur sabía que era una amalgama de caballo y hombre, su aspecto era peor de lo que jamás hubieran podido describir las historias. La parte de caballo era relativamente normal, si bien completamente negra y cubierta de hueso blanco. Las costillas y el cráneo resaltaban a la luz, con otras crestas a lo largo del pecho y los flancos. Pero en el centro de su lomo, donde podría sentarse un jinete, una forma vagamente humanoide se retorcía miserablemente. Parecía un hombre desnutrido con cuernos curvados, y otro par de ojos rojos brillantes descansaban en su cráneo hundido. Sus dientes afilados como agujas estaban expuestos y rechinaban en sus fauces infernales, revelando ahora la fuente de los aullidos infernales. 2 brazos colgaban de sus hombros, increíblemente largos y terminados en 3 garras afiladas cada uno. No se veían codos ni articulaciones, y era un misterio qué utilidad tenían esas extremidades aparte de arrastrar por el suelo. En cuanto pudo ver bien a la bestia, ésta salió disparada de la cueva y se lanzó contra la trampa que había colocado. Su rugido de furia se vio interrumpido por una explosión de polvo, la ígnea mezcla que lanzó al Grim fuera del estrecho sendero y ladera abajo. Arthur observó cómo la criatura caía, un enredo de extremidades y los 2 torsos rebotando contra las rocas. Mientras la veía caer, Arthur se dio cuenta de que eventualmente la perdería de vista y se puso de pie para seguirla. Corrió tan rápido como pudo, desabrochándose el abrigo para poder desenfundar el pacificador si fuera necesario. Cuando dobló la montaña, el Nukelabee aún luchaba por levantarse. Arthur alzó su rifle y apuntó, concentrándose en la cabeza del jinete. El caballo tenía la pata delantera derecha atrapada bajo su gran peso, y los brazos huesudos del jinete no eran lo suficientemente fuertes como para levantar al Grim entero. Lo tenía desequilibrado. 3 disparos resonaron cuando amartilló rápidamente el cerrojo. Balas de alto calibre impactaron con furia en la cabeza de la bestia. Arthur apuntó con el último disparo, pero el jinete finalmente reaccionó a su ataque. Aullando de agonía y rabia, su cabeza se sacudió hacia atrás de forma antinatural, con movimientos espasmódicos y crujidos horribles, al posar la mirada en su enemigo. Con un giro de torso, ambos brazos se abalanzaron sobre el jinete y atacaron, con las garras listas, obligando a Arthur a caer hacia atrás para evitar que lo alcanzaran en la cara. El forajido gruñó al aterrizar y, desde su posición sentada, apuntó el último disparo a un punto clave. La mitad de quina del Nukelabee finalmente había logrado liberarse, así que el último disparo de Arthur impactó directamente en la rodilla de la pierna debilitada, provocando que la criatura volviera a estrellarse contra el suelo. Con otro crujido salvaje que sonó como una columna vertebral partiéndose por la mitad, el jinete encaró a Arthur de frente, moviendo ambos brazos a la vez. ¡Mierda! Arthur rodó hacia un lado cuando una mano con garras impactó donde había estado tendido, hundiéndose profundamente en la tierra. Tuvo que rodar aún más cuando la otra garra rasgó el suelo, y la tercera le seguía agarrando el codo. Su aura resistió, pero el dolor de semejante trozo de hueso clavándose en su carne le arrancó un grito de dolor. Pero no podía permitirse quedarse quieto. Arthur se puso de pie de un salto, lanzándose hacia un lado y blandiendo su rifle. Los cargadores de peine para el rifle tardaban unos segundos en cargarse en un entorno tranquilo, y no podía hacerlo con eficacia a toda velocidad. El pacificador desenfundó su arma y Arthur se lanzó hacia un lado, con los ojos brillando dorados al activarse su ojo de halcón. El tiempo se ralentizó, y amartilló el arma para disparar 6 balas seguidas al torso y cráneo del jinete. La mitad humanoide del Nukelabee se estremeció y retrocedió ante los disparos, pero el único efecto que pudo percibir fue el grito de rabia que regresaba. Es como dispararle a un oso con un rifle de caza menor. Pensó Arthur incrédulo, accionando el mecanismo y cargando un cartucho rápido en el cilindro mientras rogaba. Una vez de pie, cerró el cerrojo de golpe y se agachó tras un árbol. El forajido asomó la cabeza y se sorprendió al ver al Grim ponerse de pie de nuevo, sacudiendo la cabeza mientras cargaba contra el árbol que usaba como cobertura. Maldiciendo, Arthur retrocedió y se hizo a un lado mientras el enorme Grim se estrellaba contra el árbol, derribando un robusto cedro con la fuerza de su embestida. Oyó más de lo que vio el silbido de las garras del jinete, y apenas tocó el suelo antes de que los brazos extendidos lo envolvieran. Arthur alzó el PACKP y disparó 2 tiros a las manos con garras mientras se retraían, derribándolas contra los árboles y retrasando su regreso.
Se movió rápidamente hacia la izquierda y apoyó una mano en el tronco, manteniéndose alejado de las garras mientras la mano se contraía. Con la mano izquierda sujetaba la pistola Peacekeeper y le inmovilizaba el brazo. Con la derecha sacó su cuchillo de caza y empezó a serrar la muñeca. Si conseguía neutralizar una mano, la pelea estaría un poco más equilibrada. Antes de que Arthur pudiera terminar de apartar la mano del Nukelave, la otra lo golpeó con fuerza en la espalda. Su aura crepitó por el impacto, pero apenas logró mantenerse en pie mientras caía. El brazo que lo había golpeado lo siguió, envolviéndolo con sus dedos nudosos y sujetando al pacificador contra su vientre. El forajido forcejeó contra el agarre de la bestia y apenas logró liberar su revólver mientras ésta lo arrastraba hacia atrás. Al girar en su agarre, Arthur maldijo de nuevo al ver las patas delanteras del caballo alzarse hacia atrás, abalanzándose sobre él para aplastarlo mientras el brazo se retraía. El mundo se ralentizó de nuevo y se tornó ámbar cuando activó su semblanza, disparando al pacificador con una sola mano tan rápido como pudo. 2 balas impactaron en los cascos del caballo, desviándolos de los suyos mientras el jinete lo jalaba hacia adelante. El Nukelave chilló cuando el tiempo se reanudó y giró, con la intención de lanzarlo hacia atrás y estrellarlo contra la pared de la montaña. Arthur deslizó su cuchillo por el brazo con determinación. Un humo negro brotó de la herida, provocando que su agarre se contrajera. Manteniendo el impulso, aterrizó sobre el lomo del caballo, sentado torpemente justo detrás del jinete. Las flechas que brotaban de su espalda apuntaban hacia él, recordándole que otros habían intentado, sin éxito, acabar con aquella criatura infernal. Con un crujido espeluznante, la cabeza del jinete giró bruscamente y lanzó un alarido directo a su cara con la fuerza suficiente para hacer volar su sombrero blanco. Las fauces se cerraron a escasos centímetros de su rostro mientras se inclinaba hacia atrás, pero Arthur iba a infligir el mayor daño posible antes de ser derribado. Usando su aura para potenciar su fuerza, su cuchillo de caza se clavó profundamente en la axila derecha del jinete, justo donde estaría el pulmón de un humano normal. Giró el cuchillo salvajemente, con la esperanza de causar algún daño a aquel resistente Grim. La pacificadora estaba descargada, así que se vio obligado a enfundarla y sacar un cuchillo arrojadizo de su bolsa, clavándolo lo más profundo posible en el cuello del jinete. Estaba a punto de sacar una tercera hoja y recuperar su cuchillo de caza cuando el mundo se le vino abajo al encabritarse el caballo. Intentó sujetarse con las piernas, pero el lomo del animal era demasiado ancho para agarrarse bien. Arthur salió despedido hacia atrás y ligeramente hacia la derecha, dejando sus cuchillos clavados en el torso del Nukelave. Esto era demasiado. No había señales de progreso con los Grimm, y necesitaba ayuda para derrotar a un monstruo como este. Todas las leyendas y carteles advertían del peligro, pero los había ignorado y había venido solo, como un tonto. Llevándose una mano a la boca al caer, Arthur silbó para llamar a Ambre. Nunca vio levantar las patas traseras del Nukelave. El silbido de Arthur rasgó el aire, pero fue interrumpido por un enorme casco que se estrelló contra su pecho, destrozando su aura y lanzando al forajido hacia atrás con un grito ahogado. El mundo dio vueltas cuando su hombro golpeó el suelo, y Arthur aún tuvo la sangre fría de rodar al aterrizar. Rebotó un par de veces más antes de detenerse, gimiendo mientras su pecho palpitaba de dolor. No sentía que se hubiera roto ningún hueso, pero su aura se había agotado. El agotamiento que sentía ahora era tanto físico como espiritual, y le costó más de lo habitual incluso incorporarse. Cuando por fin se orientó, el forajido hizo una mueca de dolor al oír el relincho del Nukelave, cuyo caballo giró bruscamente para encararlo mientras el jinete agitaba los brazos con agonía. Su rifle y revólver se habían quedado sin munición, y ya habían demostrado ser inútiles para acabar con la maldita bestia. Solo le quedaba una opción. Demasiado cerca para esto, tosió y gimió mientras sacaba el rompetratos de su espalda. Pero a estas alturas, me conformo con lo que sea. El Grim estaba a unos 15 metros de él, si llegaba, pero a partir de ahora solo se acercaría. Sacó el lanzagranadas y se lo puso al hombro. La vista se le nublaba ligeramente mientras luchaba por respirar. El Nukelave hizo ademán de dar un paso hacia él, y Arthur apretó el gatillo. El rompetratos impactó contra su hombro con un golpe sordo, y entonces todo se volvió blanco. Cuando Arthur recobró la consciencia, lo primero que notó fue el zumbido en sus oídos. Parpadeó aturdido y, con dificultad, sacó otra granada de su bolsa, introduciendo el cilindro en el tubo del rompetratos y cerrándolo de golpe. Buscó con la mirada al Nukelave, pero no estaba cerca. Ahora que lo pensaba, también se encontraba en un lugar distinto.
La explosión del rompetratos lo había lanzado aún más lejos que los Grimm, y pudo ver, a lo lejos, que el bosque ardía. Apenas oía el repiqueteo de los cascos por encima del tinnitus que le había aparecido, pero no pudo evitar suspirar aliviado al divisar el pelaje negro de hambre. El caballo galopó hacia donde había aterrizado y le dio un ligero empujón en el hombro, resoplando insistentemente y mirando a su alrededor. Arthur se incorporó tirando de las riendas del fiel caballo, y solo entonces se dio cuenta de que estaba chamuscado y cubierto de hollín. Le dolía todo el cuerpo, como si tuviera un tirón muscular. Caín le había advertido sobre el uso del rompetratos en espacios reducidos, pero no le había hecho caso. En el futuro, sin duda, lo haría. «Me alegra verte, muchacho», murmuró Arthur mientras acariciaba al árabe, recuperando poco a poco el oído. A lo lejos, hacia las llamas que crecían en el bosque, un alarido desgarrador puso en alerta tanto al forajido como al caballo. No sonaba tan cerca ni tan feroz como antes, pero era evidente que el Nukelabé seguía vivo. Había aguantado lo mejor que tenía y aún seguía dando guerra. «Es hora de irnos, muchacho», dijo Arthur con voz ronca, subiendo a la silla con un gemido de dolor. Le palpitaba el codo por la garra, pero aún tenía fuerzas para cargar su pacificador y dirigirse al sur, alejándose de la cueva. No podía permitirse volver al campamento con un Grimm furioso, así que lo mejor era abandonar las provisiones y dirigirse al pueblo más cercano. Había perdido munición, 2 cuchillos y hasta el sombrero, pero esta presa era demasiado para él solo. Arthur sacudió las riendas y apretó las piernas, dándole una orden verbal a Hambre mientras el caballo se lanzaba hacia el bosque. Echó una última mirada atrás y apenas pudo distinguir la silueta del Grimm entre las llamas rugientes. Un grito lastimero lo seguía mientras corrían. Esta era una recompensa que, al parecer, no iba a cobrar. Tras media hora corriendo a toda velocidad, Arthur por fin logró que Hambre redujera la marcha a un ritmo más manejable al llegar al camino, haciendo inventario de los daños sufridos en la pelea. La mira de su rifle estaba abollada e inservible, su cuchillo de caza grabado seguía clavado en el jinete del Nukelabé, y había dejado atrás su sombrero de piel de cocodrilo. Su abrigo estaba chamuscado y carbonizado, y rasgado en el codo izquierdo donde la garra se le había clavado. Por suerte, su armadura había resistido cuando la criatura lo atacó, y se prometió mentalmente conseguir más después. Dirigiendo a Famine hacia un pequeño pueblo llamado Avalon, Arthur sacó su pergamino del bolsillo. Cuando había estado en el campamento antes de la batalla con los Nukelabé, había recibido un mensaje de Siena que no había leído. Al abrirlo, la euforía que sintió no tenía nada que ver con las heridas que había sufrido. Era una foto de Siena, desmayada en el sofá de Gira con una copa de vino en la mesilla. Estaba recostada con su top ajustado y unos shorts negros que le llegaban a la mitad del muslo, con un fuerte rubor en las mejillas mientras roncaba. A la derecha, una Cali ebria sonreía a la cámara. Debajo de la foto, había un mensaje escrito: «Te extraña, Vaquero 3». La mirada de Arthur se detuvo un instante en la foto, sin palabras, antes de guardar el dispositivo con un suspiro. Parecía que Cali Belladonna iba a provocar su muerte a ambos. A pesar del dolor que le cubría el cuerpo y del mal humor generalizado por la pérdida de su equipo y su botín, Arthur no pudo evitar la sonrisa que se dibujó en su rostro. ¿Qué día? Estaba deseando escuchar lo que Siena tenía que decirle al despertar. De alguna manera, sabía que sería algo bueno. John estaba de pie frente a una de las salas privadas del club, tamborileando impacientemente con los dedos sobre su brazo. Dentro, los gemelos le estaban enseñando a Sean cómo desbloquear el aura de alguien. John se preguntó si Junior estaba al tanto de la pequeña reunión, pero lo dudaba seriamente. El hecho de que los gemelos no estuvieran involucrados no significaba que no estuvieran infringiendo sus normas, y Junior no le parecía a John un tipo que se ciñera estrictamente a la ley. Al menos, no en su establecimiento. En lo que respecta a las leyes del reino, los tecnicismos y la redacción eran lo que mantenía a Junior en el negocio. La reunión ya había comenzado cuando llegó John, y él llevaba casi 20 minutos esperando fuera. Sean conocía mejor la situación en Remnant que John en ese momento, y lo que estuvieran haciendo tenía que ser complicado. O eso, o los gemelos por fin habían matado al irlandés por sus constantes insinuaciones. La puerta se abrió de repente y John se giró para mirar dentro. Miltia estaba allí, expectante, haciéndole un gesto para que entrara sin decir palabra. John asintió y entró en la habitación, observando cómo ella cerraba la puerta tras de sí. Sean estaba sentado en un cómodo sofá de cuero marrón en el centro de la habitación, y Melanie le daba la espalda, con los brazos cruzados y el rostro contraído en un puchero furioso.
De acuerdo, Sean nos pagó bien por la información. Debería hacer las cosas como es debido, explicó Miltia. Como te apreciamos, John, Melanie y yo vamos a molestar al jefe para que no se meta en este pequeño lío. No le gusta precisamente repartir aura. Sí, me acuerdo. Te agradezco que hayas hecho esto, respondió John con sinceridad. Miltia le guiñó un ojo y le dio una palmadita cariñosa en la mejilla. Luego se volvió hacia su hermana. Vamos, Melanie. Cuanto antes salgamos de aquí, antes se habrán ido. La hermana de cabello carmesí abrió paso fuera de la habitación. Melanie la siguió de mal humor, lanzándole una mirada de reojo a John. Cuando tengas tu aura, puedes apuñalarlo, ordenó con veneno. John no supo qué responder, y por suerte, ella no le dio la oportunidad. Cuando la puerta se cerró de nuevo, John se giró para mirar a Sean. El irlandés tenía la marca de una mano en la mejilla, rosada en contraste con su piel normalmente pálida, y su sonrisa era tímida. ¿De verdad quiero saberlo?, preguntó John mientras se acercaba, apoyándose en el brazo del sofá, mientras Sean se hacía a un lado. Ah, no te preocupes demasiado, cara de cicatriz. ¿Qué dice el dicho? Quien no arriesga, no gana. En fin, espero que estés listo, porque Sean Quire ahora tiene un toque mágico. El hombre cibernético movió los dedos como un mago, y John solo pudo poner los ojos en blanco. Claro que había intentado tener suerte con los gemelos. Da igual. Acabemos con esto antes de que Abigail cambie de opinión, insistió John. Normalmente, pensaría que ella se alegraría de que tuviera más protección, pero ella lo conocía bien. Una mayor protección significaba que planeaba correr más riesgos, y después de todo lo sucedido con el atraco al banco de Saint Denis y la penitenciaría de Sisika, era hipersensible a cualquier cosa que amenazara a su familia. Le aterraba volver a perderlo. Bueno, esto tiene un toque de cántico, así que no me juzgues tan duramente, ¿vale? Ponte cómodo, que también tengo que tocarte. John se sentó en el sofá junto a Sean, de repente incómodo con todo aquello. Los gemelos habían dicho que activar un aura era algo muy íntimo, y Sean estaba demasiado ansioso por empezar. Lo último que necesitaba era que el irlandés le estuviera trasteando la cabeza o algo así. Acaba con esto de una vez. Se está poniendo raro, protestó John. Sean se acercó y le puso una mano en el hombro, riendo mientras lo hacía. Ah, eres demasiado aguafiestas, cara de cicatriz. ¿Acaso intentas imitar a Arthur? Tranquilo, que lo termino enseguida. Sean cerró los ojos y se concentró. Su ojo cibernético miraba al frente sin parpadear mientras enfocaba la vista. Efectivamente, un brillo intenso cubría el brazo que descansaba sobre el hombro de John. Entonces, Sean comenzó a hablar. Son las luchas que enfrentamos las que mantienen unidos a los hermanos, y los lazos que creamos valen más que el oro. Te llamo hermano, John Marston, y te ofrezco mi hombro y mis brazos si es necesario. Siempre luchando y listo para todo, libero tu alma y, con mi arma, te preparo, dijo el irlandés con una seriedad inusual. Al principio, John no sintió nada diferente, pero luego lo sintió de repente. Como un trago de buen whisky, una calidez floreció en su estómago. Lo fortaleció y lo calmó a la vez, como si de pronto fuera capaz de derrotar a toda la policía de un solo golpe. No pudo evitar la sonrisa confiada que se dibujó en su rostro, y John bajó la mirada para ver esa energía brillante y vergonzosa recorrer su brazo, la misma que había visto en Sean y Arthur. Cuando apretó el puño, la luz brilló con más intensidad y luego se desvaneció. Inmediatamente después, Sean se desplomó en el sofá a su lado. El rostro del irlandés se cubrió de sudor, pero soltó una risita afable. Al parecer, activar el aura de alguien te deja exhausto. John lo agarró del hombro y lo sacudió, pero Sean lo apartó con un gesto de la mano. No te preocupes por mí, Marston. Solo estoy un poco sin aliento, nada más. Uf. ¡Qué sensación! El irlandés parpadeó rápidamente y luego miró a John con una sonrisa. ¿Y tú, cómo te sientes? No sé. Supongo que no es muy diferente, pero a la vez noto que hiciste algo. Me siento como si pudiera luchar contra un oso ahora mismo, admitió John, apretando los puños frente a la cara. Sean soltó una carcajada y asintió. Sí, recuerdo haberme sentido así. Tendrás que aprender a usarlo y acostumbrarte, pero te encantará, Honey Boy. Se acabaron los secuestros y los besos de lobo para ti. Sean respiró hondo para tranquilizarse y su expresión se tornó seria. Ahora, tenemos que concentrarnos en el próximo trabajo. Joder al viejo doctor que me encerró en esa celda. John aún disfrutaba de la euforia que le producía su aura, pero asintió con seriedad.
No solo eso, sino que, según Arthur, se topó con Dutch. Al parecer, el viejo cabrón intentó matarlo. No era del todo impensable después de lo que John había visto en los últimos meses de la banda, pero Sean no había estado allí para eso. Los ojos del irlandés se abrieron de par en par y, por una vez, no había ninguna sonrisa burlona en sus labios. El viejo chivo se volvió loco, ¿eh? Me pregunto cómo llegó aquí. Quizá igual que yo, quizá no. No estaba prestando mucha atención cuando me dejaron tirado en la acera. A Sean se le ocurrió una idea. ¿Crees que otros hayan sobrevivido? John lo pensó, pero no supo decirlo. Sean había muerto del todo, con un agujero en la cabeza. Algunos otros que habían muerto habían regresado, pero no había oído hablar de nada familiar durante su estancia en Vale o Vacuo. Summer había traído a su familia y a Arthur, pero la aparición de Sean en los reinos seguía siendo un misterio, y Dutch también había sido una sorpresa. Aún así, John lo dudaba. Nos habríamos enterado si Bill hubiera venido. Es demasiado ruidoso y demasiado tonto como para pasar desapercibido. Osea y Lenny murieron durante el atraco al banco de Saint Denis, y tampoco he sabido nada de ellos desde que llegamos. Creo que nadie más sobrevivió, Sean. La mirada del irlandés se desvaneció, pero era evidente que esperaba esa respuesta. Aún así, la triste realidad era que no lo sabían. ¿Acaso no existían las sorpresas agradables? Bueno, estaremos atentos, por si acaso. Ahora, sobre este doctor. Lo primero que tenemos que hacer es averiguar su nombre. Nadie que ande por ahí como él quiere que su nombre salga en los periódicos, ¿verdad? John asintió con entusiasmo, y juntos, él y Sean, comenzaron a planear la venganza por el encarcelamiento del irlandés. Tenían a Aura, se tenían el uno al otro y debían proteger lo suyo. Igual que en Estados Unidos. En Vacuo, en ese preciso instante, el hombre que una vez se había llamado Josiah Trelawney sintió un escalofrío en el alma, como si alguien hubiera caminado sobre su tumba. Capítulo 25. Las calles de Vacuo estaban azotadas por el viento y polvorientas, recordándole demasiado a Dutch Blackwater. La similitud le trajo a la memoria el fallido robo del barco y todas las desgracias que le siguieron. Cuando mató a aquella chica, con la vana esperanza de evitar que la banda fuera descubierta, Jenny y Davey habían muerto de camino a Colter, y Mac también, según los Pinkerton. La caída en desgracia de la banda de Van der Linde comenzó en un pueblo como aquel en el que se encontraba, y eso lo irritaba profundamente. Algo que Trelawney, no, Isaac Norman, debería haber notado. La campanilla sonó cuando el hombre en cuestión salió de la tienda, despidiéndose con la mano del dependiente mientras se volvía hacia Dutch. Le ofreció un bocadillo envuelto al viejo jefe de la banda, quien lo aceptó a regañadientes. No tenía mucha hambre, pero la tendría más tarde. ¿Y bien, qué averiguaste? Está aquí. En lugar de responder, Isaac abrió otro sándwich y le dio un mordisco, masticando cortésmente mientras disfrutaba de la comida y dejaba a Dutch sumido en la misma frustración que lo atormentaba desde que escapó de prisión. Tras unos instantes, el mago tragó saliva y miró a Dutch. Tienes que ir directo al grano cada vez, muchacho. Hay cosas que se pueden hacer parar a oler las rosas, ¿sabes? Su apatía ante la misión irritó aún más a Dutch, y el hombre apretó los puños con fuerza mientras luchaba por contener su temperamento. Tu supuesta reina me prometió venganza si la ayudaba a encontrar a esta doncella, así que te agradecería que siguiéramos adelante, Josiah, dijo Dutch, tapándose la boca con una expresión de falsa disculpa. Oh, lo siento, me refería a Isaac. No tiene sentido llamarte por el nombre falso que nos diste durante años. El hombre en cuestión se disponía a darle otro mordisco a su sándwich, pero la malicia de Dutch lo hizo poner los ojos en blanco y volver a taparlo, guardándolo en una bolsa similar a la que Arthur había llevado en su día. No hay necesidad de esa actitud, señor Van der Linde. Estoy al tanto del trato que nuestra reina hizo con usted. Es similar al que hizo conmigo y con Azel, ¿sabe? Isaac se sacudió el polvo del hombro y señaló un pequeño mercado cercano, protegido por murallas con forma de garra y un arco. La tormenta de polvo aún se encontraba a varios kilómetros de distancia, pero ya sentían sus efectos. Vacuo era, ante todo, un reino robusto. La venganza es un poderoso incentivo. Ah, ¿sí? ¿Y a quién quieres muerto, entonces? ¿A alguien que te robe el truco de magia? ¿O que venda un montón de bonos de oro falsificados antes de que tengas la oportunidad? El tono de Dutch era burlón y desdeñoso, pero Isaac lo soportó. Si algo bueno podía decir Dutch de él, era que Isaac era, sin duda, un hombre paciente. ¿Y a quién más has traído aquí además de a mí? Vi a Sean, por supuesto.
Solo ustedes dos, lamentablemente, dijo Dutch, con expresión de abatimiento. A pesar de sí mismo, albergaba la vana esperanza de que tal vez Osea, Lenny o incluso Molly también hubieran sobrevivido. Arthur también lo había logrado, por supuesto, pero su hijo traidor no mencionó a los demás miembros de la banda. Javier y Bill, sus últimos hombres leales, se pudrían en prisión. Los únicos a quienes Trelawney había salvado eran a Sean y a sí mismo. Gracias a las enseñanzas de mi mentor, pude recuperar la lucidez de Sean lo suficiente para que Bats pudiera hacer su trabajo. En cuanto a lo que busco, es a mi maestro. No eres el único resentido por las promesas rotas, viejo amigo. En la voz de Isaac no había rastro de su habitual alegría, aunque Dutch sabía que era un excelente actor. No tenía motivos para creer nada de lo que saliera de la boca de Norman. Me ha prometido venganza contra el responsable de la muerte de mi familia. Mi esposa y mis hijos. La tristeza en la voz de Isaac se había desvanecido, pero incluso para Dutch sonaba sincera. Esto hizo que el viejo bandido se detuviera un instante, resoplara y siguiera al mago a la plaza. Algunos otros clientes estaban terminando sus asuntos allí, pero la inminente tormenta de polvo ya había obligado a la mayoría de los lugareños a refugiarse en sus casas. Por lo tanto, irónicamente, el exterior era el lugar más privado para conversar hasta que el polvo llegara. Yo nunca supe que tuvieras familia. Siempre pensé que pasabas demasiado tiempo engañando y conspirando como para tener tiempo para una esposa e hijos. ¿Es ahí donde te refugiabas cuando no te veíamos durante semanas? Preguntó Dutch, con la ira contenida pero no olvidada. Después de todo, aún tenía 1.000.000 de preguntas sobre cómo Trelawney había llegado a trabajar para un monstruo como la reina de los Grimm. El mago se sentó a una mesa redonda de madera, indicándole a Dutch que hiciera lo mismo. Mi esposa, Alice, y 2 hijos, Cornelius y Tarquin. Fuimos bendecidos con gemelos, y mi querida Alice fue muy fuerte para haber salido adelante. Pero para responder a tu pregunta, no siempre. Encontré América por pura casualidad, ¿sabes? Cuando Dutch tomó asiento, continuó. Tengo una semblanza muy peculiar. Puedo viajar entre mundos, pero los resultados no siempre son los que deseo. Cuando vine a América, fue para presenciar la caída de Roanoke. Dutch soltó una carcajada, ignorando la mirada irritada de Isaac. Absurdo. Eso fue hace casi 200 años. Serías el hombre más viejo del mundo si fuera cierto. El viejo bandido dejó claras sus sospechas, e Isaac suspiró con irritación. Hay 2 explicaciones para eso, Dutch. La primera es que, como yo, viajar entre mundos puede tener extraños efectos secundarios. Por alguna razón, una tarde aquí puede equivaler a semanas en Lemoyne. El tiempo que transcurrió entre liberar a Sean y ver a Arthur y Charles en Rodas puede que os haya parecido mucho, pero para mí fue una tarde. Me es imposible medir la diferencia de tiempo, pero al parecer solo funciona en un sentido. Dutch no tenía nada que rebatir. La historia lo superaba por completo. Había visto personalmente al hombre pasar de un mundo a otro cuando Isaac lo liberó de prisión, pero no tenía forma de confirmar la diferencia horaria de la que hablaba el mago. En varias ocasiones, Dutch había enviado a Arthur y a Charles a investigar la desaparición de Trelawney. Ninguno de los dos había podido determinar su paradero, como si simplemente se hubiera esfumado. Si había que creerle, eso era precisamente lo que había hecho. En cuanto a cómo he vivido tanto tiempo, mi mentor me transmitió muchas cosas que se creían perdidas para este mundo. Me llamas mago en broma, pero te aseguro que soy capaz de cosas que no creerías. Para demostrarlo, Isaac pasó una mano frente a su rostro. Donde Dutch vio a un joven de 30 años, un destello recorrió su mano, revelando por un instante piel arrugada y cabello blanco como la nieve. Al disiparse el destello, el rostro del hombre recuperó su aspecto normal. Dutch quedó hechizado, cautivado por aquella demostración casual de un poder sobrenatural. Finalmente, encontró las palabras. Eso explica por qué ha pasado tanto tiempo entre visitas, pero ¿por qué seguías volviendo? Seguramente este mundo de tecnología y monstruos era mejor que Estados Unidos. Isaac se encogió de hombros con indiferencia. Un refugio seguro de la ira de Salem en los malos tiempos, camaradería con la banda, oportunidades de reclutamiento, dijo, dirigiendo una mirada a Dutch. Había varias razones para quedarme con la banda, y si algo me caracteriza es la paciencia. Al menos, eso lo aprendí a lo largo de mi vida. El rostro de Isaac se ensombreció al oír mencionar a su maestro. Dutch no estaba seguro de aquella historia, pero, para ser sincero, cosas más extrañas habían ocurrido durante su breve tiempo fuera de prisión.
Mantenía un sano escepticismo, pero Dutch comenzaba a creerle al mago. ¿Y quién es ese profesor al que le guardas tanto rencor? Si tienes la edad que dices, ya debería estar muerto. Dutch se cruzó de brazos. A lo lejos, el sol se ocultaba tras la tormenta que se acercaba. Estarían encerrados al menos unos días, pero quería que esto saliera a la luz ya, sin que nadie pudiera escuchar a través de las paredes. Al fin y al cabo, cualquiera que lo oyera probablemente pensaría que estaba loco. Cuando lo conocí, se hacía llamar Ozma, aunque ese nombre ha cambiado con los años. Es enemigo de nuestra reina, y lo ha sido desde mucho antes de que tú y yo naciéramos, dijo Isaac, mirando a Dutch con seriedad. Fue mi maestro y me juró que defendería a mi familia con tal de que yo le ayudara a luchar contra Salem y sus fuerzas. Para acabar con la plaga de los Grimm en Remnant. Poco sabía yo lo ingenuo que era. ¿Y por qué, precisamente, era una tontería? Sabía tan poco del mundo en el que se encontraban, pero su empleadora era la más misteriosa de todas. No le gustaba estar bajo el yugo de nadie, ya fuera un italiano repugnante como Angelo Bronte o una reina inmortal como Salem. Si Isaac tenía alguna idea para darle la vuelta a la tortilla a la vieja bruja, necesitaba saberlo. Porque es inmortal. Murmuró el mago con furia, y Dutch juraría haber visto chispas de relámpagos entre sus dedos. No es que sea una luchadora formidable ni que viva muchos años. Los dioses de este mundo la desterraron de la muerte. Durante siglos, ella y Ozma han librado esta guerra, usando a la gente como peones en un juego de ajedrez mortal. Y él sabía que era inmortal. Sus Grimm son infinitos y su odio es eterno, pero... La voz de Isaac se apagó, con expresión abatida al recordar el día en que asesinaron a su familia. Salem solo lucha contra Ozma, y su lucha es imposible. Lo sabía, pero aún así permitió que yo y mi familia corriéramos peligro jugando a su juego. Fue él quien interpuso a la humanidad entre él y la reina, y sigue usándola como escudo cada día. Isaac. Era la primera vez que Dutch lo llamaba por su nombre en todo el tiempo que llevaban allí, pero le puso la mano en el hombro con gesto reconfortante. ¿Acaso ella mató a tu familia? El hombre suspiró profundamente y apartó suavemente la mano de Dutch de su hombro. En un instante, parecía tener la edad que decía tener. Incluso su cabello se tornó gris por un momento antes de que la magia que usaba para mantenerse joven volviera a funcionar. Sus Grimm se sienten atraídos por las emociones negativas. Acababa de regresar de una misión, abatido y furioso. Ozma me había hablado de la inmortalidad de Salem, y yo seguía muy enojado con él. Por las mentiras y la falsa esperanza que me había permitido albergar durante tanto tiempo. En aquel entonces vivíamos cerca de los límites del reino, Y. Hubo un ataque. Isaac miró a Dutch con irritación. Sé que es la reina de los Grimm, Dutch. No soy tonto. Pero fue mi interacción con Ozma lo que me convirtió en un objetivo. Me prometió seguridad para mi familia, mientras nos tenía en vilo ante los Grimm como si fuéramos un delicioso aperitivo. El viento comenzó a aullar, y ambos hombres supieron que la tormenta se acercaba. Dutch se puso de pie primero, olvidando su estado de ánimo inicial tras la confesión de Trelawney. El mago también se levantó, mirando sus manos. Puede que sea un mentiroso, un charlatán y un necio, pero sé reconocer una batalla perdida cuando la veo, Dutch. Ozma perderá esta batalla eterna, y yo estaré allí para verlo caer. Isaac Norman se irguió y, dándose la vuelta, entró a zancadas en el hotel que tenían detrás, con una actitud demasiado rígida y tensa para parecer un viajero despreocupado. Dutch lo oyó reservar una habitación, pero seguía de pie afuera, mirando el cielo que se oscurecía. Con todo el polvo que se levantaba en el aire, casi parecía que nubes carmesí giraban a su alrededor. Esto no era como la disputa entre los Braithwaite y los Grey. La batalla en la que Isaac lo había arrastrado tenía mucho más en juego, y el mago había tenido la amabilidad de colocar a Dutch en el bando ganador. El bando inevitable. Hacía mucho tiempo, Dutch le había dicho a Arthur que la venganza era una tontería. Pero después de todo lo que su hijo adoptivo le había arrebatado al marcharse, y lo que le había costado esa marcha, Dutch tendría que hacer una excepción. El forajido entró para resguardarse del vendaval que se avecinaba y presionar a su colega para obtener más información, consciente de que la tormenta que le preocupaba no tenía nada que ver con arena y viento. El viaje de regreso a Vale fue solemne, mientras Arthur se lamía las heridas, con el orgullo herido por su fracaso en matar al Nukelabee. Se puso en contacto con la oficina de recompensas local y les dio la ubicación de la guarida de la criatura, así como un resumen del combate.
La recepcionista le agradeció la información y se actualizó el anuncio de la recompensa, que aumentó en 2000 lien. El aumento hirió su ego, pero Arthur les deseó mucha suerte a los siguientes contendientes contra la bestia. Era demasiado para él. Con su sombrero de bulldog donado a Siena y el viejo en algún lugar de América, el sombrero blanco de jugador que se había hecho con la piel del legendario caimán de Lemoyne había sido el último de sus sombreros. Otro recordatorio de su fracaso, justo al lado de la funda vacía en su cadera donde antes llevaba su cuchillo de caza. Conseguir otro sombrero y otro cuchillo sería fácil, pero ya tenía esos desde hacía tiempo. Aún así, estaba vivo, así que no tenía mucho de qué quejarse. Al regresar a Vale, pasó a visitar a Summer y su familia, y luego a los Marston. Ruby y Jan habían estado demasiado ocupadas con la tarea como para charlar, sobre todo teniendo en cuenta lo estricto que era Taiyan con eso. El forajido les preguntó a Summer y a su esposo sobre el Nukelave, y la mueca de dolor que pusieron al oír su nombre le reveló todo lo que necesitaba saber. Solo ha habido unos pocos en toda la historia registrada, explicó Tai. Son increíblemente resistentes, y cada Grimm se vuelve más difícil de matar a medida que vive. Tienes suerte de estar vivo, amigo. Arthur lo sintió claramente, incluso después de que la criatura recibiera un disparo del rompetratos a quemarropa. Grimm como ese son la razón por la que los cazadores y cazadoras prefieren trabajar en equipo. A veces hay renegados como Crow, pero demasiada gente ha muerto por salir solo, añadió Summer, dándole un puñetazo en el pecho con irritación. No deberías haber ido a por él solo, Arthur. Tras varios minutos de disculpas y promesas de que no lo volvería a hacer, Summer se tranquilizó por completo, aunque seguía mirándolo con reproche. Arthur se excusó y se marchó, despidiéndose de las chicas antes de irse. Le alegró un poco ver que Ruby llevaba puesto el cinturón nuevo que le había regalado por su cumpleaños. Así que ahora se encontraba relajado en el sofá de John Marston, sentado frente a él y a Sean. Los dos habían estado tramando algo en su ausencia y acababan de contarle cómo se había desbloqueado el aura de John. A ver si entiendo, dijo Arthur, dando un sorbo a su cerveza. Les dijeron explícitamente que no podían hacer algo, y aún así buscaron la manera de conseguirlo. ¿Creen que quizá Junior les dijo que era mala idea por qué? Sí, lo hubo, replicó John. No quería meterse en líos con Beacon y todos esos cazadores. Si fue Sean, entonces estamos a salvo. Supuse que te alegraría saberlo. Parecía sorprendido, y Arthur se dio cuenta de que quizá había sido un poco brusco. No digo eso, solo me pregunto si no podrías haber esperado a que volviera. Sean ya está bastante estresado después de casi morir de hambre, y quién sabe qué le pasa en ese ojo. Al oír mencionar sus implantes cibernéticos, el irlandés se burló y lanzó su sombrero al aire. Déjame que me encargue de eso, viejo. He hecho algunos amigos estos últimos años. Encontraré a alguien que se asegure de que el viejo doctor no me convierta la uva en puré. Mientras tanto, he estado buscando la forma de vengarme de su encantadora hospitalidad. El joven se levantó y sacó una vieja foto de su chaleco, entregándosela a Arthur. El forajido la miró fijamente. 4 personas con batas de laboratorio, todas sonriendo con suficiencia. El hombre del extremo derecho estaba rodeado por un círculo. Un tipo con un espeso bigote y patillas grises entre el pelo negro. Ese es el hijo de puta que me recompuso y luego me metió en una celda, proclamó Sean con resolución. He visto su cara 1000 veces y no tengo ni idea de quién es. Necesito tu ayuda, English. Arthur negó con la cabeza y le devolvió la foto, refunfuñando ya. Aquello apestaba a venganza, y sabía lo inútil que era perseguirlo. ¿Y qué demonios puedo hacer al respecto? ¿Acaso me ves reuniéndome con un montón de médicos y constructores de robots? He pasado la mayor parte del tiempo aquí, en este maldito bosque, más que nada. Sean puso los ojos en blanco y se dejó caer en el sofá frente a Arthur, agitando las manos en el aire. Y yo que pensaba que era el cerebro de aquí. Con razón llevamos tanto tiempo metidos en un lío, sin rumbo ni sentido común. Señaló a Arthur. No es lo que sabes, sino a quien conoces. Te llevas bien con toda esa gente importante de Beacon. Solo te pido que un día te pases por allí, les saques información y veas si conocen a este cretino engreído. Me da igual si lo conocen o no. Pero apuesto a que alguien que fabrica cosas tan caras como esta es bien conocido entre la chusma. El irlandés se señaló el ojo, y Arthur tuvo que darle la razón. Había visto unas cuantas prótesis en su época con los colmillos blancos y como cazarrecompensas, pero ninguna estaba al nivel de la de Sean, ni en calidad ni en complejidad. Fuera quien fuese el doctor, era sin duda un referente en su campo.
Ozpin y los demás podrían saber más, y un nombre les permitiría dar con el culpable y devolverle el favor que le había hecho a Sean. Aún así, a Arthur le quedaba un mal sabor de boca. De acuerdo, preguntaré por ahí. Solo, no hagan ninguna tontería hasta que termine en Mistral, ¿entendido? Volví por provisiones y para asegurarme de que no estuvieran en el fondo de la bahía. Arthur se frotó la frente con exasperación. Ya les hablé de Dutch, ¿verdad? Mantengan la cabeza agacha. El viejo sigue suelto y está furioso. Preguntaré a los cazadores sobre este doctor, pero ustedes dos quédense aquí y no se acerquen hasta que regrese, ¿entendido? Sí, sí. No somos tan tontos como parecemos, ingleses. Ustedes espíen, y nosotros estaremos aquí mismo, ¿de acuerdo? John asintió en señal de aprobación. De todas formas, no estoy seguro de que Abigail nos deje salir de casa a estas alturas. Todavía tengo trabajo en el club, pero nos quedaremos aquí hasta que sepamos algo de ti. Lo prometo. Al menos el hombre con cicatrices tenía algún sentido. Para alguien que ya había sufrido una emboscada, Sean estaba siendo demasiado imprudente con ese médico. O lo estaba subestimando, o estaba más enfadado de lo que aparentaba. Supongo que servirá, dijo Arthur, cediendo. Terminó su cerveza, se pasó una mano por el pelo y se lo apartó. En fin, ¿qué tal Jack? ¿Se lleva bien? Tomando eso como una despedida, Sean se levantó a buscar otra cerveza, dejando a John y Arthur solos en la sala por un momento. Le encanta ir a la escuela, y últimamente no ha parado de preguntar por el entrenamiento de cazadores. Abigail está histérica, pero él está muy emocionado. Quiere ir a casa de Summer siempre que puede. Arthur soltó una risita al recordar cómo el pequeño había estado siguiendo a Ruby y Jan como un perrito faldero. Su primer amor platónico. Son un poco mayores para él. No es que importara. El primer amor platónico de un chico solía ser algo tonto y que se superaba con el tiempo, pero era prueba de que estaba creciendo. Era inevitable que descubriera al sexo opuesto. Sin embargo, cuanto más pensaba en la familia de Summer, más se estremecía. Tal vez tampoco sean las chicas más adecuadas para que empiece a enamorarse. Su padre es sobreprotector a más no poder. Ruby y Jan eran chicas dulces, pero Ruby le llevaba 4 años, y Jan casi el doble. Para ser sincero, me preocupaba que nunca dejara de pensar en todas esas historias. Mejor ahora que después, supongo. Hablaré con Tai, pero no tengo problema con que quiera visitar a las chicas de vez en cuando. Lo que me preocupa es su profesión, dijo John con seriedad. Sé que tenemos un camino peligroso, pero los cazadores son un caso aparte. Su trabajo es luchar contra monstruos y villanos, no solo porque tengan que hacerlo. ¿No era eso lo que tanto te emocionaba en aquellos tiempos? ¿Pelearte con alguaciles y forajidos para ganarte la vida? Replicó Arthur cuando Sean regresó con otra cerveza y una más para él. El forajido mayor atrapó la cerveza que le lanzaron y la abrió sin dificultad. Me duele decirlo, pero el chico te admira. Aunque ni idea de por qué. John lo fulminó con la mirada por el comentario sarcástico, pero Sean solo pudo reírse de él. Sí, te la jugó, Scarface. Ahora no hay duda de a quién apoya, ¿verdad? Ja, ja, ja. El irlandés se dejó caer de nuevo en el sofá, esquivando por poco un golpe de John. Los dos siguieron discutiendo sobre aquella vieja herida mientras Arthur, de pie, llevaba su cerveza vacía y la otra abierta a la cocina. El apartamento de los Marston era algo pequeño, con 2 dormitorios y un baño. La cocina era espaciosa, con suelo de baldosas blancas y un patrón similar en las paredes. Abigail tenía una olla grande de estofado en la cocina y, si no le fallaba el olfato, pan de maíz en el horno. La mujer removía la olla de vez en cuando, hojeando con la mirada el libro de cocina que había comprado hacía poco. Ahora que más o menos se había puesto al día con sus lecturas y matemáticas, Abigail buscaba trabajo en la ciudad. Arthur se daba cuenta de que, aunque John les proporcionaba comida, ella se preocupaba por su seguridad. Sin duda, los rumores de que Jack se convertiría en cazador la habían estresado muchísimo. Hola, Abigail. ¿Necesitas algo? Preguntó Arthur, dejando caer su cerveza vacía en el cubo de basura junto al mostrador y dando un sorbo a la segunda. Gracias, Arthur, pero creo que ya lo tengo. Ojalá esos chicos dejaran de hablar de mandar a Jack a Signal, admitió la mujer con preocupación. Se enfrasca tanto en esas historias que para él suena como una aventura. Las chicas de Same tampoco ayudan. Dejó de remover el estofado, cogió un paño y lo usó para abrir el horno y sacar un poco la sartén de hierro para comprobar el pan de maíz. Sí, bueno, es hijo de su padre, sin duda.
John tampoco parece muy entusiasmado, por si sirve de consuelo. Aquello tenía un significado distinto para Abigail, aunque sabía que no lo decía con mala intención. Antes del nacimiento de Jack, el papel de Abigail en la banda había sido atender a los hombres cuando fuera necesario. Arthur nunca había aceptado la oferta, pero John había sido quien la dejó embarazada y se quedó con ella. Sin embargo, su papel como prostituta del campamento durante un tiempo, justo antes del nacimiento de Jack, convirtió el origen del niño en un misterio durante un tiempo. Había sido un insulto muy desagradable para ella, algo que Arthur no toleró cuando Micah y Bill empezaron a hablar de más. La situación empeoró aún más cuando John se marchó, dejando atrás a Abigail, al pequeño Jack y al resto de la banda. La forma en que había tratado a Abigail y Jack era una de las principales razones por las que Arthur sentía antipatía por John Marston. A pesar de la traición que Arthur, Dutch y Osea sentían, John había abandonado a su mujer y a su hijo para irse de juerga. Dado que Arthur había perdido a su propia familia por hacer lo mismo, aquello le había indignado más que al resto de la banda. Había pasado tiempo, pero aún le recordaba lo mucho que John había madurado en los últimos años. Todavía no se había casado con Abigail, aunque siempre la presentaban como su esposa. Le debía una boda, y tarde o temprano Arthur lo entendería a la fuerza y se la daría como es debido. Hablaré con el chico, a ver si de verdad lo desea tanto. Quizá lo lleve a pescar otra vez. Abigail sonrió complácida y volvió a remover la olla. Gracias, Arthur. Le pedí a John que lo pusiera en su sitio, pero es como pedirle a la vaca que tire la leche. Él es la razón por la que Jack quiere irse. Abigail, indignada, se sacudió las manos del delantal, más por nerviosismo que por necesidad. Lo siento, Arthur, pero estoy intentando terminar la cena. Te llamo cuando esté lista. El forajido asintió, se bebió la cerveza de un trago y la tiró a la basura antes de volver al salón. Sean y John estaban forcejeando, dos cabezas huecas potenciadas por el aura, intentando enzarzarse el uno en una llave de cabeza. Arthur, sin ganas de meterse en medio, pero consciente de que había una mujer nerviosa en la cocina, decidió tomar cartas en el asunto y separarlos. Basta ya, pillines. Para cuando se acomodaron y se separaron, la comida estaba lista y Jack salió de su habitación, aunque Abigail tuvo que mandarlo de vuelta a colgar su libro. Al parecer, al chico le encantaba leer por encima de todo, y cada historia estaba llena de héroes y villanos. Ver eso hizo que Arthur quisiera hablar con él aún más sobre la realidad del mundo y sus peligros, aunque también se le escapó un poco de orgullo. A juzgar por las expresiones de Abigail y John mientras Jack contaba con entusiasmo otra historia sobre cazadores y Grimm, ellos también estaban algo orgullosos. En realidad, el chico sería un buen cazador. Si de verdad quería dedicarse a ello, John tendría que endurecerlo un poco, pero eran buenos amigos y tenían una familia de cazadores y cazadoras, con Ty y Crow como maestros. Si de verdad quería, Jack podría lograrlo. Pero dependía de él intentarlo. El pitido constante e incesante del monitor cardíaco empezaba a ponerlo de mal humor. Adam había sido ingresado de nuevo en la enfermería para entrenar con la líder suprema, aunque esta vez ella sí que le había dado una lección antes de estamparle la cabeza contra la colchoneta. Al parecer, había cambiado de opinión tras su visita a Menagerie la semana pasada, y ahora le estaba enseñando en lugar de usar las lecciones como excusa para darle una paliza. Una lástima, ya que había estado usando esa animosidad manifiesta para ganarse el apoyo de los colmillos blancos. Incluso ahora, Aníbal empezaba a ver a Adam como un posible rival por el puesto de líder supremo. Sería fácil apelar a sus viejas tradiciones bándidas. El colmillo blanco estaba cambiando, evolucionando para convertirse en la organización feroz que los reinos merecían. Siena ya los tenía en la mira de la SDC y la élite, pero aún no llegaban lo suficientemente lejos. Robar una caravana de Dust y abandonar a los conductores les proporcionó recursos y notoriedad, pero los humanos estaban el doble de asustados cuando lo único que encontraron fueron cadáveres. Él lo había demostrado en varias ocasiones, pero después de eso, Siena lo había convertido en su muñeco de entrenamiento. Blake había logrado que sus estancias en la enfermería fueran un poco menos aburridas, aunque últimamente sus preguntas se estaban volviendo acusatorias. Había descubierto a algunas personas hablando sobre cómo Adam dirigiría las cosas, y por desgracia era demasiado inteligente como para no darse cuenta. Eso era parte de la razón por la que él se sentía tan atraído por ella, pero también complicaba las cosas. Una vez que viera cómo dirigiría el colmillo blanco y obtendría resultados reales para su gente, Blake lo entendería. Hasta entonces, sin embargo, había cosas que simplemente no necesitaba saber.
Fennec y Corsac habían regresado a Menagerie, reclutando como siempre. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de los hermanos Albain, muchos de los nuevos reclutas estaban abiertos a la forma de pensar de Adam. Y el reclutamiento dentro de los propios reinos mostraba a Faunus enojados y justificados uniéndose al estandarte del colmillo blanco, listos para recuperar lo que se les debía. El tipo de causa que Adam podía apoyar, y que creía haber estado respaldando cuando Siena usurpó el poder de Gira, aunque pacíficamente. Desafortunadamente, la influencia del patriarca Belladonna y un humano como Arthur Morgan habían mermado el poder de Siena, impidiendo que el colmillo blanco alcanzara su máximo potencial. Sí, había violencia y muertes, pero se avecinaba un cambio real. En todos los reinos, la gente cedía ante los Faunus, dejando de despreciarlos como ciudadanos de segunda clase. Por supuesto, esas personas estarían en una situación muy difícil hasta que los colmillos blancos se pusieran en contacto con ellos, pero Adam tenía toda la intención de que esa ayuda llegara. «Oye, Adam», lo llamó el técnico médico con suavidad, atrayendo su atención hacia la puerta. El joven fauno le lanzó su visor, señalándolo hacia los ojos. «Tienes visita. Supuse que querrías tener la opción». El fauno toro asintió en agradecimiento y se colocó el visor sobre el rostro, ocultando la marca que le había impuesto una compañía racista y supremacista hacía tanto tiempo. No la escondía por miedo. La opinión de los desconocidos le importaba demasiado poco como para eso. Quienes lo rodeaban lo respetaban por ella, veían en ella la fortaleza que representaba. Pero el dolor en sus ojos al ver su marca no valía la pena. Cuando el técnico desapareció, fue reemplazado por un hombre que le provocó escalofríos a Adam por instinto. Una gabardina marrón le llegaba hasta las espinillas, casi rozando el suelo con su postura encorvada. Su cabello negro le caía lacio sobre la frente, el resto recogido en una coleta que le caía por la espalda. Sus ojos eran amarillos y salvajes, con un brillo maníaco que hizo que Adam se sintiera como una presa. Inconscientemente, dejó caer la mano del borde de la cama, rozando el agarre de Wilt por si acaso. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Adam bruscamente, dejando claro que no estaba para juegos. Ante un posible depredador, era importante mostrarse fuerte, sin importar las vendas. Su pregunta fue recibida con una risita maniática, y el desconocido entró más en la habitación. Al moverse su abrigo, Adam apenas pudo distinguir una cola de escorpión que flanqueaba al extraño. Un fauno, pero peligroso. ¿Por qué no lo había conocido antes? No, estoy perfectamente bien ahora mismo, señor Tauro. Incluso su voz tenía un tono irritante, entre humorístico y siniestro, que dejaba claro lo poco que le preocupaba a Adam. Por desgracia, debido a sus lesiones, Adam se vio obligado a darle la razón. Siena se había roto las costillas en el último combate. Entonces, ¿cuál sería el propósito de esta visita? Discúlpeme si le digo que no parece usted una persona muy sociable, observó Adam con los dientes apretados, sintiendo como su irritación crecía al oír al hombre reírse entre dientes. Oh, tienes buen instinto. Me gusta. Sin embargo, hoy no estoy aquí para jugar contigo. Parece que ya tienes suficiente con eso. Los ojos amarillos del escorpión recorrieron el torso desnudo de Adam, vendado, provocando que éste levantara la sábana con la mano libre. ¿Cómo podía alguien hacerlo sentir tan ultrajado con una simple mirada? Estoy aquí para ofrecerte mi ayuda, joven Tauro. No acepto ayuda de extraños, gruñó Adam. Obviamente sabes mi nombre, pero yo no sé el tuyo. El extraño fauno se frotó las manos con entusiasmo, con una sonrisa desmesurada mientras soltaba una risita siniestra. Oh, tiene usted toda la razón, joven. Puede llamarme Tyrian. Su líder suprema habló conmigo hace algún tiempo, pero parece que olvidó cierta promesa que me hizo. Al oír mencionar a Siena, la inquietante sonrisa del hombre se desvaneció por un instante, transformándose en una máscara de furia por un breve momento antes de volver a su habitual sonrisa lasciva. Sí, este tipo está desequilibrado, pensó Adam con ironía. Independientemente de cómo se desarrollara la reunión, sabía que enfrentarse a un desequilibrado era peligroso en sí mismo. La mente de este hombre funcionaba de maneras que Adam jamás podría comprender. ¿Qué tipo de ayuda le ofrece? ¿Qué promesa le hizo? A pesar de su cautela, Adam no veía a Siena Khan haciendo ningún trato con un hombre así. Lo que significaba que o bien él no la conocía bien, o ella no había tenido opción. Verás, busco a cierta persona. Una mujer alta, pelirroja, con una capa blanca. Se suponía muerta hace más de una década, pero misteriosamente la vieron con vida no hace mucho.
Tomó algo de mi señora que no le pertenecía, y me han encomendado encontrar a esa despreciable rata. Lady Khan prometió enviarme cualquier información que encontrara sobre ella. Su sonrisa no reflejaba alegría, solo mostraba los dientes. Imagina mi sorpresa cuando el hombre que salvó a la pequeña desgraciada pasó meses trabajando con los colmillos blancos, y ni siquiera recibí un mensaje. Lo dijo con nostalgia, pero la tensión en sus hombros contaba otra historia. Estaba furioso, obscenamente furioso, y Adam tenía una idea de a quién se refería. ¿Te refieres a Arthur Morgan, verdad?, preguntó Adam expectante. Al oír el nombre del pistolero, el semblante de Tyrion cambió bruscamente. Sus ojos se abrieron desmesuradamente con júbilo mientras soltaba una carcajada. Ja, ja. Sabía que eras listo, Tauro. Muy listo. Astuto como una rata. Sus risitas se intensificaron por un instante, pero luego cesaron de repente sin razón aparente. Claro que sí. Este tipo está loco de remate, pensó Adam. Apretó a Wild con más fuerza, pero aparte de la tensión en su brazo derecho, no mostró ninguna otra señal de incomodidad. Así que Sienna se ocupó del humano durante un tiempo y nunca te lo contó. No veo qué tiene que ver eso conmigo, dijo señalando su torso maltrecho. Como puedes ver, no está contenta conmigo ahora mismo. Yo tampoco fui precisamente su mayor defensor. Adam no sabía cuánto sabía Tyrion sobre el incidente de la mansión, y no iba a admitir abiertamente que él había activado los mecanismos. Sobre todo porque no había garantía de que ese tipo fuera amigo. Sí, bueno, supongo que al final no te interesa, respondió Tyrion con un suspiro de resignación. Y yo que pensaba que abogarías por un cambio de liderazgo. Se giró como para irse, pero vio claramente cómo Adam se tensaba. Tras el trato que Sienna le había dado y su reticencia a comprometerse plenamente con lo necesario, la idea de reemplazarla le había rondado la cabeza más de una vez. Y aunque nunca lo había dicho, otros también se lo habían comentado a Adam. Los Faunus estaban furiosos y deseosos de un cambio, y todos veían que Sienna lo estaba llevando a cabo con demasiada lentitud. Se podía hacer más, pero no se estaba haciendo. Espera, Adam maldijo la palabra antes de pronunciarla, pero Tyrion claramente la esperaba. Sin dejar de mirar hacia la puerta, el fauno escorpión giró lentamente la cabeza, clavando un ojo desorbitado en Adam con una intensidad propia de la locura. Tiene demasiados partidarios para una toma del poder pacífica, incluso ahora. Mis camaradas no aceptarían su muerte con facilidad. Al menos no todos. El número era menor ahora que nunca, pero aún así terminaría con Colmillo Blanco luchando contra Colmillo Blanco. Una situación así era perjudicial para la moral y difícil de justificar a posteriori. Y solo tendrían una oportunidad. Oh, mi querido Adam, dijo Tyrion, girando sobre sus talones y retorciéndose las manos mientras se encorvaba de nuevo. Creía que tú, más que nadie, entendías que para progresar hay que derramar sangre. Al fin y al cabo, ¿no fuiste tú quien abogó por matar a los rehenes en las últimas misiones? Sin duda, poner orden en casa entra dentro de tus competencias. Adam apretó los dientes y negó con la cabeza vehementemente. No, no atacaremos a los Faunus si hay. Antes de que pudiera terminar, Tyrion se abalanzó sobre él, sujetándole la muñeca con una mano para impedir que desenvainara a Will, mientras la otra se cernía frente a su rostro. En ese instante, un par de hojas curvas aparecieron sobre la muñeca de Tyrion, recordándole las pinzas de un escorpión. Sangre derramada es sangre derramada, Tauro. Si debes matar por el bien de la causa, ¿qué importa quién muera? Seguramente sabes tan bien como yo que el verdadero cambio no llega pacíficamente, y debes cambiar a los colmillos blancos antes de que ellos puedan cambiar el mundo, dijo el escorpión, sosteniendo las cuchillas a centímetros del rostro de Adam durante varios instantes antes de retirarse lentamente. Adam desenvainó a Wild cuando su mano quedó libre y la colocó sobre sus rodillas, desafiando al desquiciado fauno a intentarlo de nuevo. Aún así, había verdad en sus palabras. La máscara de Adam ocultaba su rostro y el conflicto que lo atormentaba, pero Tyrion no esperaría eternamente. A decir verdad, la vida de Sienna Khan quedó sentenciada en el momento en que pagó mi generosidad con engaños, pero quería asegurarme de que su reemplazo comprendiera mejor nuestra relación, continuó Tyrion, retrayendo sus cuchillas con desgana. Ya había demostrado que podía matar a Adam fácilmente, así que se sintió cómodo bajando la guardia. Por desgracia, Adam tampoco podía negarlo. Si no te interesa, parece que sufrirás un pequeño accidente antes de que me vaya hoy. Nada grave, solo una pequeña decapitación antes de ir a dormir. Otra carcajada descontrolada sacudió a Tyrion, y Adam hizo una mueca.
Era un pacto con el diablo, sin duda. Aún así, si él estaba al mando del Colmillo Blanco, por fin podrían empezar esta guerra en serio. Los faunos de todos los reinos clamaban por su ayuda, y Siena se resistía. Todos los argumentos que había esgrimido para suplantar a Gira ahora también se aplicaban a ella. Si aceptara, ¿qué necesitarías? ¿Cómo podría contactarte? Preguntó Adam en voz baja, muy consciente de que, aunque sus partidarios estaban cerca, bastaría un solo testigo para frustrar aquel golpe antes incluso de que comenzara. En su estado actual, Siena no tendría ningún problema en arrancarle la columna vertebral. Solo hay un número en este pergamino. Cuando tengas los nombres de sus partidarios y estés curado, llámame. Tyrion le arrojó un pergamino común a Adam, quien lo miró en silencio. No tardes mucho, Adam. Hay trabajo por hacer. Tyrion se dio la vuelta y salió por la puerta sin decir palabra, desapareciendo de la vista antes de salir del umbral. Adam no pudo distinguir que se tratara de una semblanza, sino más bien del hombre usando la sombra y su abrigo oscuro con gran eficacia. Adam vigiló la puerta por si acaso regresaba, y luego miró el pergamino que tenía en la mano. Estaba hecho. Sin importar que, estaba comprometido con este camino. Retirarse ahora significaría que Tyrion lo mutilaría o lo mataría, y eso antes de que Siena descubriera que conspiraba para usurpar su poder. Incluso si ocultaba el contenido de la reunión, no podía justificar por qué Tyrion había acudido a él, precisamente a él. Para bien o para mal, ahora era el líder supremo o él. Los hermanos Albain y los jinetes de frontera respaldarían su nombramiento, sobre todo si lo planteaba como un desafío en lugar de un golpe de estado. Aún quedaban algunos cabos sueltos, pero Adam ya se ocuparía de ellos después. Adam. El fauno toro se estremeció instintivamente, alzando la vista y levantando ligeramente la rodilla para ocultar el pergamino de quienquiera que estuviera en la puerta. Por suerte, solo era Blake. Sus orejas se movieron al ver su reacción, pero se relajó al igual que él. Oh, hola Blake, saludó Adam, aliviado de que fuera ella. Con Tyrion posiblemente acechando la base, necesitaría protección más que nunca. Si aceptaban su oferta, Blake podría convertirse en una víctima colateral para Tyrion. Tendría que vigilarla de cerca. Adam se quitó la máscara y le dedicó una sonrisa sincera, que ella le devolvió. ¿Qué te tiene tan nervioso? La sonrisa de Blake también se notaba en su voz, aunque seguía manteniendo la distancia. Adam se quedó confundido al principio, pero luego se dio cuenta de que Wild seguía tumbado sobre sus rodillas, a la defensiva. El fauno toro se disculpó tímidamente con su novia, deslizando el pergamino que no había visto y su arma al lado de la cama donde Blush descansaba. Lo siento, es que ya me quería levantar de la cama. ¿Por qué? ¿Me echaste de menos? Él restó importancia a su preocupación con humor, y ella sonrió con sorna. ¿Por qué haría eso? Sé exactamente dónde encontrarte casi siempre. Su voz sonaba un poco más entrecortada de lo normal. No, él seguía nervioso por la visita de Tyrion. Hablando de eso, ¿el líder supremo ya te ha dado el alta del entrenamiento? Vamos atrasados con las misiones. Esa era su forma indirecta de admitir que lo echaba de menos, y Adam lo entendió como tal. Creo que no habrá más entrenamiento por un tiempo. Pronto me reuniré con ella y luego tendremos un tiempo a solas. Siena no lo sabía, pero él no iba a involucrar a Blake en este plan. Saliera bien o mal, había que protegerla. Me alegro, dijo la joven belladona, cruzando la habitación rápidamente y sentándose a su izquierda en el borde de la cama. Nuestra misión de reconocimiento fue un éxito. Deberíamos poder llegar a la refinería para el fin de semana. También se rumorea que un tren pasará por la región, informó, consciente de lo inquieto que se estaba poniendo. No sé si llegaré a la refinería, pero puedes apostar a que estaré allí para el tren. Le tendió la mano y ella la tomó sin dudarlo. ¿Lista para demostrarme de qué estás hecha? Blake soltó una risita y se inclinó hacia él, dándole un beso en la mejilla antes de que pudiera corresponderle con algo más profundo. ¡Qué pícara! Siempre. Ahora concéntrate en recuperarte. Tengo que ir a decirle a Aníbal dónde colocar a nuestros pesos pesados. Se levantó con ligereza de la cama y caminó hacia la puerta. Él la observó alejarse, con la mirada fija en su trasero mientras se balanceaba, pero frunció el ceño cuando se detuvo. Adam se giró y lo miró de nuevo, con la mirada preocupada. Me dirías si algo anduviera mal, ¿verdad? Somos compañeros, ¿recuerdas? La sinceridad en su rostro buscaba la confirmación que él tanto ansiaba darle. Pero su engaño le mordió la lengua, y él se detuvo un instante.
Por mucho que deseara incluirla, una persona tan obstinada como Blake se lanzaría de cabeza a la pelea antes de que él pudiera ayudar. No, esto tenía que hacerlo solo. Era una mentira, sí, pero una por su propio bien. Por supuesto. Confío en ti más que en nadie aquí. Mantuvo la compostura, aunque las palabras se le quemaban en la boca. Sabes que me importas, ¿verdad? Sus palabras parecieron tranquilizarla tras un breve instante, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Claro que sí, Adam, dijo guiñándole un ojo y dándose la vuelta. No te entretengas mucho en la enfermería, ¿de acuerdo? Dicho esto, se marchó, dejando a Adam sumido en un mar de culpa y temor. Si no hubiera estado tan distraído por el resultado de la reunión de Tyrion, habría recordado que la misión de reconocimiento de Blake debía haber terminado ayer. Tras recorrer un buen trecho del pasillo, la engañosa calma de Blake se desvaneció, dejando entrever preocupación en su rostro y respirando con dificultad. Aceleró el paso, dirigiéndose a la oficina de Siena lo más rápido posible. Pasó junto a otros miembros de la Colmillo Blanco, absortos en su conversación como para percatarse de su presencia. Sin embargo, al llegar a la bifurcación del pasillo que conducía a las habitaciones del líder supremo, se detuvo. El misterioso visitante de Adam no había sido discreto al explicarle su oferta, aunque ella no había escuchado el comienzo. Aún así, si le contaba la conversación de Adam a Siena de inmediato, los demás partidarios de Colmillo Blanco se enterarían. Si apoyaban a Adam tanto como él le había dicho a Tyrion, estallaría una guerra civil en pleno cuartel general. Y una vez que se corriera la voz, cada célula de los reinos se vería afectada por la escisión. Sería el fin de Colmillo Blanco. Dicho esto, no podía quedarse de brazos cruzados. Si confrontaba a Adam, no cabía duda de que intentaría silenciarla, si no por su propio bien, al menos por el de ella. Su misterioso visitante también emanaba un aura letal, y no dudaba de que el fauno escorpión la aniquilaría sin piedad. Incluso, lo disfrutaría. Tomando otra decisión, Blake se dirigió en dirección opuesta a la oficina de Siena y salió furiosa al exterior. Al pasar junto a los guardias de la puerta, una breve explicación de reconocimiento los bastó, y pronto Blake se encontró sola en la jungla. Se aseguró de salir del alcance de las patrullas de seguridad, acercándose sigilosamente a la capital de Mistral. Cuando estuvo segura de que nadie la seguía, Blake sacó su scroll. Abrió su lista de contactos y se quedó mirando el nombre de Adam, el primero en aparecer. Sus padres le habían advertido sobre Adam en el pasado, pero ella no les había hecho caso. Adam estaba entregado a la causa y dispuesto a hacer mucho más de lo que sus padres jamás habían hecho. La quería mucho y había sido su mayor apoyo cuando quiso salir adelante y marcar la diferencia. Pero ahora, estaba planeando un golpe de estado para matar y reemplazar a Siena, además de a cualquiera de los colmillos blancos que se interpusiera en su camino. En lugar de hacer clic en Adam, seleccionó otro contacto que aparecía debajo del suyo mientras miraba a su alrededor para asegurarse de que nadie la seguía. El número sonó varias veces y se dio cuenta de que, debido a la diferencia horaria en Vale, probablemente era de madrugada. Aún así, mantuvo la esperanza de que contestara. En su pantalla, el identificador de llamadas se transformó en una pantalla negra, revelando a un hombre dormido en lo que parecía un sofá barato. Hola. ¿Blake? Preguntó la voz adormilada al otro lado de la línea. Aunque se alegró de que hubiera contestado, el temor que sentía Blake por toda la situación se hizo presente. Su voz denotaba preocupación al pronunciar la pregunta. Arthur, tienes que venir al cuartel general. Adam está planeando matar a Siena. Suplicó, con los ojos muy abiertos por la preocupación. En la pantalla, el pistolero, aún adormilado, se incorporó de golpe, parpadeando para recuperarse del estupor, al comprender de lleno la gravedad de sus palabras. ¿Está haciendo qué?